Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Estaba en el distrito comercial. Hay una cárcel cerca de la muralla oeste por ahí. Es probable que esté detenido allí, me informó Ignis. ¿Hay otros? ¿Cómo es que llevaba puesta una armadura de la Legión en la ciudad? Pregunté con ansiedad, preparándome para irme. No esperaría por Mabate, pero Ignis podría decirle a dónde me había ido. Solo llevaba brazales y grebas de la Legión, y estaban teñidos de negro. No vi a nadie más, pero llegué justo cuando se lo llevaban. Ignis examinaba una de las espadas. No hagas ninguna tontería, Eric. Él agredió a un ciudadano del Gran Ducado. Incluso si tenía razón, tendrá que pagar un precio. Acerqué la brújula de sangre a mi mano y la activé con la muestra de Castile en su interior. La atracción era fuerte, pero no estaba cerca. Tal vez unas 3 millas al oeste o un poco menos, según mi cálculo. Sonreí. Castile y Mateo estaban vivos. Quizás el resto de la compañía estaba esperando fuera de la ciudad y Mateo solo se había metido en un pequeño lío. Dile a Mabate a dónde fui. Me até una espada normal y una daga élfica al cinto, sin querer arriesgar mis armas rúnicas si la situación se complicaba. Mi medallón de aventurero colgaba por fuera de mi túnica. Había aprendido que si iba a caminar por la ciudad con armas, eso hacía que los guardias sospecharan menos de mí. No llevaba armadura porque no era necesaria. Al menos, esperaba que no lo fuera. La ciudad de Graney era grande y la caminata desde el distrito alto hasta el lado oeste era larga. A medida que me acercaba, logré disuadir a algunos carteristas, cuyos movimientos eran demasiado obvios. La cárcel no fue difícil de encontrar y era bastante masiva, de casi 200 pies de largo, encajada a lo largo de la muralla occidental. Numerosos guardias caminaban afuera y sobre la muralla encima de la estructura. Pude ver las pequeñas ventanas que señalaban las celdas. Puse una sonrisa amigable al hablar con uno de los guardias. Uno de mis amigos ha sido encarcelado recientemente. ¿A dónde puedo ir para ver cómo liberarlo? El guardia me evaluó, juzgando mi apariencia. Mi ropa era decente y debería haber indicado que era un hombre con recursos, aunque prefería los colores oscuros a los tonos más brillantes que la nobleza de todas partes parecía preferir. No le tomó más de una mirada para dirigirme. La oficina de los árbitros está al final. Señaló. Le di las gracias con una gran moneda de cobre. Gracias por su ayuda. Disfrute de una cerveza después de su turno. Asintió felizmente, e hice contacto visual para asegurarme de que me recordara. Siempre era mejor hacer saber a los guardias locales que uno era amigable. Al acercarme a las oficinas, una voz familiar hablaba en voz alta. No entiendo. La mujer dijo que él la estaba protegiendo, y el hombre todavía estaba vivo, solo con algunos golpes en la cabeza. ¿Por qué no podemos pagar los daños y seguir nuestro camino? Me asomé a la oficina para ver a un exasperado Benito discutiendo con un hombre vestido con túnicas azul real. El árbitro parecía estar perdiendo la paciencia. Su caso será manejado en el orden en que fue recibido. Puede regresar mañana por la noche. Debería llegar para entonces. El árbitro de turno revisará el arresto y decidirá sobre los daños adeudados, y si la sentencia incluirá tiempo en las cuadrillas de trabajo. Entré y me paré detrás de Benito, sobresaliendo una cabeza por encima de él. Me decepcionó que no hubiera otros legionarios aquí. La ropa de Benito estaba gastada y no era la reglamentaria de la Legión. Como había dicho Ignis, Benito también tenía grebas y brazales de legionario pintados de un negro mate oscuro. Tampoco oía muy bien. ¿En qué tipo de problemas se metió Mateo ahora? Le pregunté a Benito de manera casual. Benito miró hacia atrás por un segundo. Eric, estábamos bebiendo tranquilamente, y fui a orinar. Cuando volví, Mateo había noqueado a un trabajador canoso. Él jura que el cerebro de Benito finalmente captó lo que sus ojos estaban viendo y se giró lentamente. Eric. Extendió la mano y me tocó para asegurarse de que no estaba alucinando. Se acercó y me dio un medio abrazo. Les dije que Plutón no te llevaría. Simplemente ibas a aparecer en algún lugar. Y aquí estás. Me apretó durante un tiempo incómodo. Qué bueno verte también, Benito. La gente va a hablar si no me sueltas. El árbitro sonrió y Benito se echó hacia atrás. Una expresión de dolor apareció en su rostro. Maldita sea, Eric. ¿Por qué no pudiste aparecer hace 2 semanas? Castile usó mi dinero de la apuesta para comprar comida. Me debes 7 monedas de plata. Aunque no lo decía en serio, sonó ofendido. Me reí suavemente y él sonrió, dándose cuenta de su propio chiste un poco tarde. ¿Llegaron todos? Pregunté más seriamente.
La expresión de Benito cambió a desesperación. No. Constantin no estaba con nosotros para la, miró al árbitro, batalla. Pensó por un momento, trayendo los recuerdos. Mientras lo hacía, nos movía fuera del alcance del oído del árbitro. Benito continuó. Fir perdió la mano. Los magos sanadores no habían llegado a él para reimplantarla cuando cabalgamos con el emperador. Linus, también. Recibió una flecha en el cuello y estaba casi curado, pero no lo suficiente para montar. ¿Esto fue en la batalla contra el emperador? Pregunté. No, antes. Aplastamos a los bartiradianos entre dos ejércitos. La sangre se drenó de su rostro ante el recuerdo. La pelea más sangrienta de la que he sido parte. Ganamos, pero algunos de los bartiradianos huyeron, y el emperador ordenó perseguirlos. Todos los que pudieron agarraron un caballo. El mío era un gran bruto negro que seguía queriendo dar la vuelta, como si estuviera asustado y supiera hacia dónde se dirigía. La batalla, lo animé, antes de que su mente se desviara demasiado. Benito asintió. Nos acercamos a los bartiradianos, desmontamos, y el emperador lanzó su rayo negro. El día estaba claramente ganado, y luego, hizo una pausa. Realmente no vi lo que lo desencadenó, pero pronto estábamos luchando contra la Legión Imperial. Fue una locura, a pesar de que Castile me dijo que podría suceder. Se estremeció. No quiero pensar en eso. Más hechizos que flechas en el aire. Su voz se puso pesada. Adrián, Colm y Mallory cayeron en la lucha. Después de una pausa, se inclinó de forma conspirativa. Fue Blase. Blase puso una flecha en el ojo del emperador a 50 pasos. Después de eso, el duque retiró su ejército, y Castile nos ordenó entrar en el bosque. Han pasado semanas cruzando Bartiradia para llegar hasta aquí. Los primeros días fueron difíciles, pero después de que nos disfrazamos de guardias de caravana mercenaria, fue más fácil. ¿Quién está contigo ahora? ¿Y dónde están? Presioné. Están en una aldea fuera de la ciudad para ahorrar monedas, dijo Benito. Castile, Blase y Lirkin. Willy estaba con nosotros, pero desapareció en la segunda noche. Castile dijo que lo dejáramos ir. Oh. Y Mateo está encerrado. Hizo un gesto soez hacia la oficina de los árbitros. Mi corazón se sintió más pesado con cada nombre que enumeraba. Había una posibilidad de que Constantin, Linus y Firt estuvieran vivos, pero los únicos que habían llegado a Graney eran Castile, Mateo, Blase, Benito y Lirkin. Bueno, al menos tenían un cocinero, dije suavemente, recordando el chiste de Benito al entrar en el laberinto centelleante. Benito tardó un momento en entender lo que quise decir. Lirkin está en mal estado. Tiene una infección en la pierna por una lanza de Nol que recibió hace 5 noches. Blase se torció la rodilla y también está postrado. Mateo y yo estábamos aquí para buscar trabajo y conseguir algunas monedas para ungüentos curativos. ¿Por qué Castile no usa su magia? Seguramente podría ganar buenas monedas con ella, pregunté. Benito se entristeció de nuevo. Está quemada, Eric. Durante nuestros primeros días en Bartiradia, solo viajábamos de noche. Estaba usando sus sombras para ocultarnos del enemigo. Eso me sorprendió. Castile siempre parecía tan inexpugnable. Ella también sabía cuándo había llegado a su límite. Mi mejor suposición era que sabía que ser atrapada sería una sentencia de muerte. Le di una palmada a Benito en la espalda. De acuerdo, déjame ver si puedo engrasar las ruedas de la justicia para Mateo. ¿Engrasar las ruedas? ¿Vas a cocinar para ellos? Dijo Benito, confundido. Solo espera aquí. Regresé adentro para confrontar al árbitro. Exhaló y asintió a 2 guardias cercanos para que estuvieran alerta. Me acerqué a él y susurré. Me han dicho que hay una tarifa especial para acelerar la revisión de un caso. Hizo un gesto a los guardias para que retrocedieran, una buena señal. ¿El amigo de su conocido? Preguntó cortésmente, viendo mi mano cubriendo una moneda de oro. Asentí. Déjeme echar un vistazo. Necesitamos desalojar algunas celdas hoy. Fue a una carpeta y comenzó a hojearla hasta que encontró la hoja que buscaba cerca del final. Parece una simple pelea de taberna. Actuó como si estuviera considerando el caso mientras preparaba un sello. 2 monedas grandes de plata o 14 días en una cuadrilla de trabajo es la multa normal, anunció en voz alta para que los guardias pudieran escucharlo. Pero parece que ambas partes tuvieron la misma culpa aquí. Creo que una moneda grande de plata o una semana picando piedra de cantera. Él pagará la multa, dije, agregando una gran moneda de plata de mazmorra al mostrador con un tintineo. El árbitro tomó la plata, tachó el veredicto y lo selló. Aparté mi mano de la moneda de oro, y el papel la cubrió. Firme aquí.
La próxima vez que se le atrape peleando en la ciudad, serán 40 monedas de plata. La moneda de oro desapareció con el papel. Se volvió hacia un guardia. Saque a Telian de la celda 19. Es libre de irse. Salí para traer a Benito, pero él había estado lo suficientemente cerca para ver. Ya que estás regalando monedas tan libremente, ¿tienes las 7 de plata que me debes? No, Benito. Sacar a Mateo me acaba de costar 110 de plata. Voy a pararme en la esquina para ver si Mateo me reconoce. Sonreí, anticipando su reacción. Pasaron unos buenos 20 minutos antes de que Mateo fuera marchado por el largo pasillo. 2 guardias caminaron detrás de él mientras cojeaba hacia nosotros. Su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, y su labio estaba cubierto de costras de sangre. Benito se volvió hacia mí y dijo: los guardias de la ciudad le hicieron eso por resistirse. Quise abofetear a Benito. Los guardias podían escucharlo claramente, y eso estaba arruinando mi sorpresa. A Mateo le faltaban sus glebas y brazales, y no parecía que los fuera a recuperar. ¿Cuál es el daño?, preguntó Mateo a Benito. Encontré un amigo que pagó para sacarte, dijo Benito felizmente. ¿Un amigo? Castile vino a la ciudad, dijo Mateo, confundido. Yo estaba apoyado contra la pared, y Benito me señaló. Debería haber sido más explícito en mis instrucciones. Mateo entrecerró los ojos con su ojo bueno. Yo estaba parado en las sombras, ya que solo había una ventana en la habitación. ¿Qué demonios? Se acercó, sin creerlo. Al igual que Benito, necesitó tocarme para confirmar. Eric. Pero estás muerto. Castile dijo, se acercó para darme un abrazo completo, emocionándose un poco. Cuando nos separamos, dije, sí, parece que sucede mucho. Ustedes dos pueden ir a buscar a los demás. Intenten evitar meterse en peleas en el camino. Estamos en la Posada Cruce Creciente, en el distrito comercial. Suite del 3er piso. No se lo digan a Castile. Quiero sorprenderla. Miré a Benito con énfasis. Mateo, ¿por qué no hablas tú todo el tiempo? ¿Nosotros? ¿Quién está contigo?, preguntó Mateo, mirando mi medallón de aventurero. Mabeit está conmigo, y nos dirigimos al califato de Boutan. Pero podemos hablar de eso más tarde. Los ojos de Benito se abrieron. ¿Vas a ir a tierras orcas? ¿Por qué harías eso? Mateo sacudió la cabeza hacia Benito. Dijo que lo explicaría más tarde. Vamos a buscar a Castile y a los demás. Estamos alquilando una casa pequeña muy lejos de la ciudad. Es una caminata de media hora, así que tardaremos un poco con mi pierna. Pasamos unos minutos conversando. Su viaje hasta aquí fue, obviamente, toda una historia. Mientras caminaba de regreso solo, no podía creer que Rian, Colm y Mallory estuvieran muertos. Castile había perdido a 2/3 de los legionarios de la compañía desde que me uní. Cuando entré en la suite, Mabeit se apresuró hacia mí. ¿Está la compañía en la ciudad? Asentí. ¿Dónde está Ignis? Se llevó una de las espadas para venderla. ¿Dónde están? Retumbó Mabeit con emoción, mirando la puerta. Se estaban quedando fuera de la ciudad. Solo son 5, Mabeit. La emoción de Mabeit se desvaneció ante mis palabras. Esperamos una hora antes de que se pudiera escuchar el estruendo de varias personas subiendo los escalones. Hubo algunos susurros en el pasillo antes de un golpe corto y seco. Mabeit y yo nos levantamos para saludarlos. Abrí la puerta para ver a Castile de pie en el pasillo, con los hombres de la compañía detrás de ella. Castile no se veía saludable y se quedó sin palabras al verme, su mandíbula intentaba moverse. Nos miramos durante mucho tiempo antes de que Benito preguntara, ¿vamos a entrar? ¿Tienen algo de comida? Benito, sin esperar a que la aturdida Castile se moviera, la empujó suavemente a un lado y pasó junto a ella, entrando en la sala común. Buen lugar. No veo comida. ¿Puedes pedir algo de la taberna de abajo? El estofado olía bien en el camino. Benito dejó caer su mochila y se sentó pesadamente en el sofá. Su olor acre de haber estado en la carretera durante tanto tiempo llenó la habitación. Castile finalmente se recuperó y preguntó, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo es que estás vivo? Cornelius le dijo a Constantin que estabas muerto. Dijo la última palabra con firmeza. Es Eric. Es como los grillos del pubis. Siempre te sorprende cuando menos lo esperas, dijo Lirkin desde detrás de Castile. También se apretujó para pasar. Su pierna estaba vendada y caminaba con cautela. Bebe esto y no te quejes del sabor, dije, entregándole una poción curativa orca mientras pasaba a mi lado. Dándose cuenta de lo que era, me dio una palmada cariñosa en la espalda antes de sentarse con un gemido y un suspiro. Su mochila se unió a la de Benito en el suelo, junto con su cinturón de espada.
Castile, si no vas a entrar, ¿puedo yo? Preguntó Mateo cortésmente, a diferencia de Benito y Lirkin. Castile se apartó de nuevo, aturdida, todavía procesando mi aparición. Mabel estaba saludando a los hombres y sirviéndoles tazas de agua. Hay un baño, anuncié a los que estaban en la habitación. A todos les vendría bien, insinué. Olían a carretera y a caballos. Blase era el último detrás de Castile, pero esperó pacientemente, usando la pared como apoyo, con la rodilla en una férula. Castile finalmente dio un paso adelante hacia la suite. Blase entró detrás de ella, y nos dimos breves palmadas en la espalda en un rápido abrazo. También le entregué una poción de explorador. Lirkin le advirtió. Blase, tal vez quieras quedarte con tu cojera en lugar de arriesgarte a perder la capacidad de saborear. Lirkin intentaba limpiarse la lengua en su camisa y escupía en ella. ¿Con qué inmundicia nos estás envenenando? Pociones de explorador. Maté a unas cuantas docenas de orcos por ellas. Recordaré que no estás interesado en consumirlas en el futuro, dije con una sonrisa pícara. Lirkin inmediatamente reconsideró y dijo. Estoy seguro de que solo es cuestión de acostumbrarse. O eso, o eventualmente, de todas formas no podré saborear nada y no importará. Castile, mirando a los hombres que se relajaban mientras un radiante Mabeit les servía, se volvió hacia mí. ¿Podemos hablar? Déjame alimentar a la chusma primero, dije, sonriendo. Caminé hacia la mesa baja en la sala de estar y saqué mis últimos 12 burritos, junto con 2 cantimploras llenas de ambrosía élfica. Benito ya estaba mordiendo el primero. Con la boca llena, dijo. Esto hace que la caminata hasta aquí valga la pena. Blase agarró la cantimplora para quitarse el sabor de la poción de explorador de la boca. Una conversación ruidosa estalló mientras comían y bebían, y me alejé para hablar con Castile en una de las habitaciones. Castile se sentó inmediatamente en la cama mientras cerraba la puerta. Sus pies y su cuerpo estaban agotados. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Le pregunté en voz baja. Exhaló un largo aliento. Su tono era pesado. Primero yo, luego tú. Sina ejecutó el ataque contra el emperador. Debería haber estado agotado, pero tenía una reserva de Aether. No salió bien, y muchos se perdieron. El imperio quedó lisiado por el número de magos asesinados en la rebelión. Le entregué un poco de jugo frío de naranja sanguina. Sus ojos se abrieron mientras lo sorbía, y se lamió los labios, limpiándolos de la bebida dulce y ácida. Nos escabullimos después de la batalla y nos dirigimos al este. Éramos menos de lo planeado, pero eso facilitó movernos con sigilo. Solo viajábamos de noche, pero fuimos encontrados por una patrulla montada. Me excedí en la lucha para asegurarme de que ninguno escapara, y tomamos sus caballos. Hizo una mueca, y supuse que allí fue donde había quemado sus canales de Aether. Esa noche, Willy regresó al imperio. Probablemente para informar a Firps. Los caballos fueron una bendición. Los montamos con fuerza durante la noche durante una semana antes de que nos fallaran, y los abandonamos. Unos días después, abandonamos todo lo que nos marcaba como legión y servimos como guardias de caravana mercante para un convoy pequeño y rápido durante una semana. Después de eso, nos dirigimos a Graney a pie. Llegamos hace 3 días, agotados, pobres, pero completos. Castile terminó con su resumen muy breve. Ni siquiera había mencionado que un Nol había herido a Lirkin. Era mi turno, así que comencé por el principio. Después del entrenamiento de sabueso, obtuve un puesto de vigía en la bahía Kraken. Aparte de la soledad, era sereno y pacífico. La flota del califato navegó por la bahía, y se me ordenó seguirlos. Eliminé la mayoría de mis aventuras y me salté la captura del primer ciudadano mago. El califato desembarcó un grupo de exploradores, y noté que los Goliaths estaban moviendo la carga. No iba a intervenir, pero fui descubierto. Me vi obligado a eliminar a los exploradores y liberar a los Goliaths. Castile arqueó una ceja ante la casualidad con la que hablé de eliminar un escuadrón de exploradores. Uno de los Goliaths tenía noticias de la hermana de Mabeit. La noticia tenía 10 años, pero me dio esperanza de que estuviera viva. Seguí la parte más grande de la flota hasta que me vieron de nuevo. Huí y logré localizar los archivos. Castile se emocionó, pero se desvaneció rápidamente. ¿Encontraste los archivos? Supongo que es demasiado tarde para regresar y destruir las muestras. Saqué el frasco de Castile en mi mano y se lo entregué como un premio. Destruí los archivos, todo lo que había en ellos. Solo tomé esto para encontrarte a ti y a la compañía. Castile intentó alcanzar el frasco inscrito, pero retiró la mano antes de volver a agarrarlo. Le dio la vuelta al frasco, mirando los trozos cuadrados de tela ensangrentada dentro.
Estuvo hipnotizada por la tela que giraba durante un tiempo antes de preguntar. ¿Los archivos del palacio? No sé. Hubo un incendio en el palacio cuando me fui. Ignis suministró armadura de la Legión Imperial para infiltrarse. Quizás ella sabe más, dije con incertidumbre. Me miró a los ojos. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Enfatizó la pregunta. Después de los archivos, encontré a Mabeit en Sobral, y fuimos a la capital desde allí. Tomamos un barco del gremio de aventureros a Esenem y nos teletransportamos aquí desde el reino élfico. Hemos estado aquí unas 2 semanas, dije, saltándome los detalles. Ella no necesitaba saber sobre la migración Nol, el primer ciudadano Boris o el enjambre Saguajín. 2 semanas. Dijo con incredulidad. Casi se le cae el frasco. Se rió un poco histéricamente, como si le hubiera contado un chiste malo. Pasamos casi un mes para llegar hasta aquí. Cada día fue peligroso y podría haber terminado nuestra huida. Sacudió la cabeza con incredulidad, pensando que yo había tomado un paseo en barco y había llegado relativamente ileso. Después de que se calmó, pregunté. Benito dijo que estabas quemada. ¿Qué tan grave es? Una expresión de dolor en su rostro me hizo querer consolarla, sabiendo lo debilitante que era. 2 veces quemé mis canales. Una vez por la patrulla montada de Bartiradía y otra para ocultarnos de un cíclope que salía de una cueva de la oscuridad infinita. Sin embargo, no sabré qué tan grave es hasta que pueda acceder a un lector de tabletas. Oh, ¿necesitas un lector de tabletas? Yo tengo uno élfico, pero es tan antiguo que está configurado para humanos. Fue uno de los primeros construidos por elfos, según tengo entendido. ¿Deseas usarlo? Ella inclinó la cabeza ante mi declaración, y supe que estaba presumiendo un poco ya que ya no necesitaba guardar mis secretos tan celosamente. Asintió lentamente, y saqué la tableta. Apenas hizo ruido al asentarse en el suelo. Castile se puso de pie de inmediato, maravillándose de ella con asombro. Me miró a mí y luego a la tableta con incredulidad. Sí, Castile, soy realmente así de grande, dije en mi cabeza. Castile no podía leer élfico, pero todos los atributos y afinidades estaban en el mismo orden. Trazó sus manos a lo largo de la tableta, dudando en activarla. ¿Conseguiste esto en Calora? Preguntó finalmente. No había razón para negarlo. Sí. ¿Vas a usarlo? Castile respiró profundamente, reacia a saber las malas noticias, pero lo activó de todos modos. Mis ojos viajaron de inmediato a sus afinidades para satisfacer mi curiosidad. Magias elementales, comunes. Fuego, 0. Aire, 26. Agua, 0. Tierra, 0. Rayo, energía, 49. Espíritu, sanación, 0. Naturaleza, planta. ¿Sabías que este texto proviene de un sitio diferente? Lee la versión oficial para apoyar al creador. 0. Magias no afiliadas, poco comunes. Encanto, mente. 5. Ilusión. 62. Clarividencia. 46. Protección, guardián. 0. Nigromancia. 19. Celestial, mejora. 0. Abisal, debilitación. 28. Magias raras. Espacio. 0. Tiempo. 0. Desplazamiento. 0. Materialismo. 0. Mundos. 0. Vacío. 0. Convergencia. 0. Me sentí decepcionado por la fuerza de su afinidad. Pero ella era una de las magas más efectivas del imperio porque era experta en usar lo que tenía. Aún así, Rena era mucho más poderosa en lo que respecta a las afinidades. Castile me interrumpió. ¿Puedes leerme mis atributos mágicos? No sé élfico. Mis ojos recorrieron la tableta y se los leí. Mágicos. Reserva de Aether. 58, 60. Canalización. 44, 50. Moldeado de Aether. 64, 68. Tolerancia al Aether. 35, 37. Resistencia al Aether. 27, 30. Afinidad primaria de Aether. Ilusión. Afinidad secundaria de Aether. Energía. Cuando le leí el índice de canalización, casi se desmorona. Dejé de leer. ¿Qué tan grave es? Pregunté, preocupado. Perdí 3 puntos potenciales, dijo aturdida. Nunca me recuperaré. Se dio cuenta de que estaría con dolor por el resto de su vida, cada vez que usara su magia. Deseé poder consolarla, pero probablemente se necesitarían una docena o más de esencias de canalización ápice para restaurar sus canales. Eran demasiado raras. Me senté a su lado en la cama mientras ella miraba fijamente hacia adelante. Hice un gesto hacia la tableta. Tus atributos mágicos avergüenzan a los míos, Castile. Intentaré proporcionarte lo que necesites para vivir una vida cómoda aquí o antes de irme con Mabeit. Ella asintió aturdida. Llamaron a la puerta.
Mateo tenía un habla un poco arrastrada al hablar. Castile, decidimos que deberías usar latina primero. Si no quieres, entonces vamos a sortearlo. Castile dudó antes de levantarse. Voy. Después de que se fue, miré la tableta. Podría dársela. Sería una empresa muy rentable para ella. Me cobraron oro por usar una en una ciudad Telian antes de descubrir la del gremio de aventureros. Borré la lectura de Castile, apreté la tableta y envié un pulso de Aether para activarla. Magias elementales, comunes. Fuego, 0. Aire, 0. Agua, 4. Tierra, 42. Rayo, energía, 8. Espíritu, sanación, 23. Naturaleza, planta, 0. Magias no afiliadas, poco comunes. Encanto, mente, 5. Ilusión, 13. Clarividencia, 0. Protección, guardián, 30. Nigromancia, 0. Celestial, mejora, 0. Abisal, debilitación, 0. Magias raras, espacio, 101. Tiempo, 90. Desplazamiento, 80. Materialismo, 9. Mundos, 88. Vacío, 22. Convergencia, 74. El alivio me inundó. Me había preocupado que el daño a mi núcleo de Aether pudiera haber afectado mis afinidades. ¿Sentiría Castile envidia de mis puntajes? Había algunos secretos que no estaba dispuesto a compartir. Mis ojos se dirigieron a mi afinidad de desplazamiento. Mundos y desplazamiento eran las únicas dos afinidades para las que podía inscribir una forma de hechizo. Tal vez era hora de comenzar a enfocarme en una forma de hechizo de desplazamiento, a pesar de que carecía de la Aether para usarla de manera efectiva. Miré mis atributos. Físicos. Fuerza, 5-2. 67, 84. Poder, 5-1. 62, 88. Rapidez, 1-0. 54, 62. Destreza, 1-0. 64, 75. Resistencia, 3-0. 79, 98. Constitución, 2-1. 61, 73. Coordinación, 2-1. 57, 69. Mentales. Intelecto, 3-2. 38, 58. Razonamiento, 2-1. 53, 62. Percepción, 1-2. 57, 64. Perspicacia, 0-0. 37, 52. Resiliencia, 2-0. 56, 71. Empatía, 3-2. 22, 26. Fortaleza, 3-0. 63, 90. Mágicos. Reserva de Aether, 0-0. 24, 26. Canalización, 3-0. 39, 61. Moldeado de Aether, 1-1. 9, 9. Tolerancia a la Aether, 0-0. 50, 56. Resistencia a la Aether, 1-0. 16, 19. Afinidad primaria de Aether. Espacio. Afinidad secundaria de Aether. Tiempo. Mis potenciales no habían cambiado significativamente debido a mi acceso limitado a esencias. Mis atributos físicos solo habían visto una mejora modesta en los últimos meses. Tuve suerte de que la esencia me hubiera impedido perder puntos durante períodos de pereza o enfermedad, como cuando necesité sanar naturalmente durante 2 semanas. Reinicié el lector y lo devolví a mi espacio dimensional. Regresé a la sala común para encontrarme con un cuarteto de legionarios borrachos. No, ya no eran legionarios, incluso si todavía usaban piezas de armadura teñidas de negro. ¿Tienes más de esto?, preguntó Lirkin, agitando la cantimplora vacía frente a él. Saqué el cáliz de jade negro de la mazmorra, con el que estaban familiarizados. Transmuté un cuarto de agua en whisky élfico, llamado ambrosía. Benito agarró la cantimplora después de que la llené del cáliz. Mateo me miró a los ojos. Mabel nos contó sobre su hermana. Si puedes esperar, una vez que Castile se instale, iremos contigo. Blase agregó. Siempre me pregunté cómo sería ser un aventurero. Matar monstruos, rescatar ciudadanos, siempre en el camino hacia la próxima pelea. Estaba sonriendo con locura al pensar en hacer las mismas cosas que hacía como miembro de la Legión. Benito terminó su trago de la cantimplora y se la entregó a Lirkin. Pero nos pagan más, ¿verdad? ¿Los aventureros son ricos? Yo estaba tratando de introducirlos gradualmente a mi espacio dimensional. Agité mis manos de nuevo y ellos las siguieron con atención, pero todo lo que apareció fue una manzana de color rojo brillante que mordí casualmente. Castile permaneció en el baño mientras celebrábamos, y solo la revisamos una vez. Salió poco después y se fue a una de las habitaciones en lugar de unirse a nosotros. Mientras todos se movían para buscar dónde dormir, Lirkin se acercó a hablar conmigo.
Alguien debería quedarse con Castile. Se siente como si la estuviéramos abandonando aquí. Si está bien contigo y Mabate, me quedaré con ella. Puedo encontrar trabajo en algún restaurante de la ciudad y cuidarla. Escuché que muchos magos tienen problemas para lidiar con la quemadura. Le di una palmada a Lirkin en la espalda. No nos importa en absoluto. ¿Alguna vez has pensado en administrar tu propia taberna? Dejé que los hombres lidiaran con sus resacas sorprendentemente leves por la mañana. Yo había probado la ambrosía en algunas ocasiones como centinela en la bahía Kraken. Era un poco dulce para mi paladar, pero si se podía conseguir fría, era mejor que la mejor cerveza. No hacía falta mucho para sentirse animado, y nunca había experimentado una resaca al día siguiente. Tendría que acordarme de rellenar el par de cantimploras del cáliz negro, ya que mis compañeros las habían vaciado. Ignis recogió las espadas y los pendientes y se preparó para hacer una oferta por la herrería. Castile se veía mucho mejor después de un largo descanso, pero su rostro todavía estaba lleno de incertidumbre. Sin dejar lugar a la discusión, le dije: Castile, tú y yo vamos a visitar a un sanador mago esta mañana. Es un elfo y se especializa en magos. Castile se mostró escéptica, pero se puso su ropa más limpia y se unió a mí. El resto de los hombres iban a pasar la mañana lavando la ropa y luego se registrarían en el gremio de aventureros, con Mabate ansioso por mostrarles los lugares de interés. La noche anterior, me había ofrecido a conseguir fondos para que Lirkin comprara una pequeña taberna o posada en la ciudad, y él iba a explorar sus opciones. Calculé que el costo sería similar al de la herrería, por lo que necesitaría al menos otros 700 de oro. Me eché al hombro una mochila pesada que había preparado para visitar a Elaro y me fui con Castile. Mientras caminábamos por la ciudad, los ojos y la mente de Castile divagaban. La miríada de razas era lo que principalmente atraía su atención. Rompí su aturdimiento haciéndole una pregunta. ¿Qué planeas hacer ahora que eres libre? Libre a un costo, murmuró con mal humor. Se recompuso. Todavía puedo canalizar a Éter. Es difícil concentrarse en lanzar hechizos verdaderos a través del dolor, pero las formas de hechizo en mi núcleo son más manejables. Encontraré consuelo como tutora de magia o quizás como guardaespaldas. Habló de esta última profesión con burla. Su habilidad para desilvanar a Éter para evitar que otros lanzaran hechizos era una de las formas de hechizo que había inscrito en su núcleo. Supuse que por eso estaba considerando ser guardaespaldas. Tal vez había planeado que los demás se unieran a ella en la empresa. ¿Por qué no el gremio de aventureros? Pregunté. Con voz cansada, Castile respondió: estoy agotada. No solo por estar quemada. Como comandante maga, no podía tener una familia hasta que mi servicio terminara. Quizás ahora, su voz se apagó. Caminamos un rato antes de que volviera a hablar. Tenía la garganta un poco tensa. Adrián y yo, él siempre decía, después de que ambos hubiéramos escapado de la Legión. Esa era una noticia sorprendente, ya que nunca los había visto ser cariñosos entre ellos. Castile se rió entre dientes, viendo mi desconcierto. No con Adrián. Simplemente planeamos formar familias después de la Legión. Él siempre fue más un protector paternal que un amante. Asentí, pero no quería hablar de nuestros compañeros muertos. Habíamos llegado a la villa de Elaro, y pasé un momento explicando la bandera y la nación de Milvanoris antes de que tocáramos. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos sentados en su estudio. Castile se maravilló de la biblioteca privada. Veo que ha traído una amiga encantadora. ¿Está experimentando más síntomas, o es una visita social? Mi recuperación va bien, dije, mientras la mirada inquisitiva de Castile pasaba de mí al elfo. No estamos aquí por mí hoy, sino por mi amiga. Castile ha quemado sus canales de Aether, y esperaba que usted supiera de algún remedio. El noble elfo se reclinó y sus labios se tensaron. Quemadura de Aether. Solo hay una cura. Esencias de canalización ápice. Castile se tensó mientras la esperanza la abandonaba. Si ella no quiere usar su Aether, puedo proteger su núcleo como hice con el suyo. Le quitará la capacidad de lanzar hechizos, pero ya no sentirá ningún dolor. Es una contención frágil, e intentar usar cualquier Aether la destrozará. Esa no es una opción, siseó Castile de mal humor. Elaro se encogió de hombros. El viejo elfo parecía comprensivo, pero no involucrado en la decisión de Castile. La única otra cosa que puedo ofrecer es una poción que adormecerá un poco su dolor. No lo sugiero, ya que es adictivo y también adormece sus otros sentidos. Pero si tiene problemas para dormir, puede brindarle un inmenso alivio. Gracias por su tiempo, dijo Castile, lista para irse. Usted no está sola, consoló Elaro a Castile.
He visto docenas de magos en mi tiempo con canales quemados. Si es reciente, sepa que se adaptará con el tiempo. El cuerpo es increíblemente resistente, y puede superar el dolor con algo de entrenamiento mental para dejar de lado los efectos y formar formas de hechizo normalmente. Yo solo había perdido un punto de potencial y había logrado aclimatarme a la quemadura, pero no lo mencioné. No quería revelar que mi quemadura de Aether estaba curada. ¿Puede enseñarle? Pregunté por Castile, quien tenía una máscara de desesperación. El aro exhaló lentamente. Aunque tengo conocimiento de técnicas, no soy maestro. Ignorando su vacilación, saqué una botella de vino tinto élfico de mi mochila y la coloqué en la mesa a mi derecha. ¿Cuántas lecciones conseguiría esto? Había planeado usar el vino como pago por una cura, pero dado que no había cura disponible, las lecciones servirían. El aro se lamió los labios instintivamente, y pude notar que había disfrutado de la última botella, debilitando su posición de negociación. Para usted, amigo mío, 3 docenas. Excelente, dije, sonriendo mientras agregaba 5 botellas más, una a la vez, de la mochila. Eso son 216 lecciones. ¿Es eso suficiente para aprender las técnicas? El aro se rió de mi audacia. Castile rápidamente se dio cuenta de dónde habían salido las botellas por el polvo que las cubría. Calculé que podría instruirla con éxito en 30 lecciones, por eso ofrecí 36. Hizo un gesto hacia las botellas. ¿Sabe siquiera el valor de lo que tiene bailando al borde de la mesa? Supongo que aquí es donde me dice que pagué de más, dije, riendo suavemente, pero sin preocuparme realmente. Así es, dijo el aro, sonriendo. Se levantó de su silla de lectura sobredimensionada y caminó hacia la mesa pequeña, comenzando a limpiar el polvo de las botellas. Cada botella vale unas pocas docenas de oro por sí sola por la obra de arte y las runas de conservación tejidas en el vidrio. Trabajó con las botellas mientras hablaba. Los elfos de Caelora eran maestros artesanos, y la obra de arte refleja el significado más profundo del vino, aunque no puedo discernirlo sin investigar un poco. El vino en sí, hizo una pausa, considerando. No podría darle un valor. Para un borracho, una moneda de plata. Para un rey humano o un comerciante rico, por el prestigio de beber vino de más de 1000 años, tal vez 100 de oro. Unas cuantas veces eso para el elfo adecuado que realmente pueda apreciarlo, y permitírselo. Castile observaba, algo insensible a las sumas que se mencionaban. Pude verla pensar y leer sus pensamientos. Habíamos dejado miles de estas botellas en Caelora. ¿Cuánto pagaría usted por una botella? Pregunté. El aro suspiró. Aunque no estoy en la indigencia de ninguna manera, no tengo fondos extensos. Mis ingresos son mínimos, y como le informé en su última visita, con frecuencia ayudo a refugiados de mi difunto reino. No tardé en hacer una oferta. ¿Hay quienes en Graney podrían pagar el precio? Estaría dispuesto a servir como intermediario para 4 botellas y quedarse con la quinta como su tarifa. La 6ª botella era para las lecciones de Castile. Agregué rápidamente. Por supuesto, omitiendo el verdadero origen del vino en la ecuación. Las cejas de El aro bailaron en un pensamiento divertido. Quizás. El embajador de Esenem, por ejemplo, pagaría. Comenzó a asentir. Acepto su oferta. Nos dimos un apretón de muñecas para sellarlo. ¿Puede darle el oro a Castile?, dije, dando un paso atrás después del apretón. El aro parecía ansioso por vender el vino, y supuse que era una forma de ganar algo de prestigio en la corte. Mientras caminábamos de regreso, Castile dijo. No tenías que hacer eso. No sabía a qué parte se refería, a las lecciones o a la venta del vino. Me encogí de hombros mientras caminábamos. Está bien. Todavía tengo 50 botellas en mi espacio. Te dejaré una docena más. No noté que ella había dejado de caminar por unos pasos. Volví y la recogí. Lirkin se queda para cuidarte, Castile. Está buscando comprar una taberna o posada. Puedes facilitar su compra con el dinero que el aro consiga para ti. ¿Qué más escondes en tu espacio?, dijo, tratando de ocultar una sonrisa ante mi lealtad y generosidad. Puede que no haya podido resolver su quemadura de Aether, pero estaba siendo puesta en una posición cómoda. No quería darle falsas esperanzas, pero se suponía que la tierra natal de Mabeit estaba llena de mantícoras, y esas criaturas me habían proporcionado esencias de canalización. No tenía idea de si podría reunir la cantidad necesaria para curar a Castile, o si mi camino siquiera me llevaría allí, así que no lo mencioné. Le entregué un bollo de carne caliente, que ella hizo malabares por un momento antes de morderlo. Aunque no había nadie cerca de nosotros, envié un pulso de tierra para confirmar que estábamos solos y revelar a cualquiera que fuera invisible.
Satisfecho, continué hablando. He coleccionado bastantes cosas diversas. Con una de ellas esperaba tu ayuda. Esto está bueno, dijo, refiriéndose al bollo de carne. ¿En qué necesitas ayuda? Su estado de ánimo había cambiado drásticamente desde que había ganado algo de esperanza para el futuro. No estaba seguro de revelar todo el poder de mi espacio dimensional a Castile, pero ella podía guardar mis secretos. Ya sabía que yo era un ser de otro mundo. Una primera ciudadana maga, dije mientras caminábamos. Lo pensó por un momento. No debería ser difícil deshacerse del cuerpo. Solo entiérralo en el bosque. ¿Por qué necesitas mi ayuda? El problema es que todavía está viva. Simplemente no quiero que Benito y los demás lo sepan. No estoy seguro de si pueden guardar el secreto. Castile había dejado de caminar de nuevo, el bollo de carne flotando frente a su boca. Tuve que caminar de regreso y recogerla de nuevo. Como estaba paralizada, seguí hablando normalmente. Su nombre es Selene Greco. El centurión Sergius me encargó matarla cuando yo era un sabueso. No creo que esté feliz o cooperativa cuando la saque. Esperé a que Castile procesara esto. La calle estaba bastante vacía, pero envié otro pulso de tierra para aliviar mi paranoia. Sería mejor llevar la conversación adentro. La conduje a una pequeña caverna y conseguí una cabina privada. Todavía era temprano en la mañana, y el lugar solo tenía otro cliente. Pedí bebidas y comida para nosotros y esperé a que el asombro de Castile se pusiera al día con la conversación. Finalmente habló. ¿Tienes una maga en tu bolsillo dimensional, viva? Sí. Está atada, envenenada y sedada, por lo que no puede usar su magia, pero sí, la tengo. Nos sirvieron un poco de pan frito crujiente. Estaba un poco grasoso, pero le di un mordisco y me recordó al pan de ajo. Castile estaba procesando lentamente las implicaciones. Entonces, asentí antes de que terminara. ¿Y cuándo? Asentí de nuevo. ¿Por qué te quedaste en la legión? Me encogí de hombros, manteniendo mi voz baja. Solo soy un ignorante ser de otro mundo, Castile. Si hubiera pensado que podría haber huido, lo habría hecho. Constantin seguía diciéndome que era una sentencia de muerte, y le creí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la maga? No quería discutir más sobre mi espacio dimensional, lo que ella entendió por mi tono. Castile comió aturdida por un tiempo antes de volver al tema de la maga. ¿Los Greco? Escuché algo sobre que los orcos mataron al varón Greco, dijo Castile. Tenían una hija, pero no sé si alguna vez la conocí. Mi compañía limpió uno de sus pozos mineros de plata profunda de kobolds hace 4 o 5 años. El varón era un primer ciudadano razonable para el poder que ejercía e incluso invitó a la compañía a su finca durante 2 días para agradecernos. El duque Octavian y el centurión Sergius los mandaron matar para obtener sus minas de plata y oro. Tienen algo en común. Ambas odian al duque Octavian. Castile me miraba como si no me conociera. Simplemente bebí un sorbo de mi cerveza amarga y esperé a que se pusiera al día. Si puedes, entonces, ¿mataste criaturas con él? Castile adivinó. Me sorprendió que hubiera hecho la conexión tan rápido. Sí. El bulete, la mantícora y el draco de hielo. También es como Mabate y yo sobrevivimos a la mazmorra, pero también tuvimos que ensangrentar nuestras armas muchas veces. Sí, él lo sabe. Sonó como si estuviera presumiendo, así que sentí la necesidad de agregar mi fracaso también. El invocador era demasiado fuerte y se resistió, así que tuve que matarlo de la manera difícil. Maté a su draco de hielo de esa manera. Se sintió bien quitarme el secreto del pecho. Pude ver que Castile tenía una avalancha de preguntas. Intenté responderlas lo más rápido posible. No me sorprendió cuando preguntó si había guardado algo de comida de la compañía en las ruinas de Caelora. Admití que tenía la mochila del aprendiz de invocador y que había habido unos días de comida en ella, pero no lo había sabido hasta después de entrar en la mazmorra. Castile se aclimató lentamente a la nueva realidad de lo monstruo que yo era en verdad. Su disposición había cambiado enormemente en las últimas horas. Yo me encargaré de tu problema con la maga, afirmó después de que respondí a su aluvión de preguntas. Genial. La dejaré contigo cuando nos vayamos. Ella tiene una mochila de baratijas de oro y plata que deberían apaciguarla cuando se encuentre viva y las recupere. Su anillo y amuleto le fueron entregados al centurión Sergius si pregunta por ellos. Yo le había quitado el amuleto de escudo de Aetera Corvus, pero no lo devolvería, lo consideraba una tarifa de transporte. Se me ocurrió otro pensamiento. Sus 2 legionarias pueden venir a buscarla. Helena y Silp. Les di una pista de que podría estar aquí, pero no sé si lo resolverán. Dejé que Castile terminara su comida, ya que necesitaba las calorías. ¿Estás lista para volver con los demás? Pregunté.
Castile todavía me miraba como si no me conociera, pero al menos el shock inicial había desaparecido. Cuando regresamos a la suite, olía mal. Los hombres habían extendido todo el equipo de sus mochilas y estaban volviendo a empacar con equipo nuevo y raciones que habían comprado en el gremio de aventureros. La ropa secándose colgaba de cuerdas tensadas a lo ancho de la habitación, lo que se sumaba al olor desagradable. Los medallones del gremio colgaban con orgullo de sus cuellos mientras trabajaban. Mira, Eric Benito levantó su ficha. Me dejaron unirme. Mateo pensó que quizás no porque había un requisito de altura, pero había 3 enanos en la sala común, así que supe que era lo suficientemente alto. Mateo disimuló su risa divertida. La voz grave de Mabate cortó todas las conversaciones. Conseguimos todo lo que necesitamos. ¿Quieres que consigamos caballos también? Yo no sé montar, consideré la pregunta. Había monturas grandes para alguien del tamaño de Mabate, pero no estaba seguro del costo y la disponibilidad. Consultaré en la oficina del portal esta tarde. Si no hay portales programados a artillería, les conseguiré una montura a todos, anuncié. Parecía que yo iba a estar a cargo de nuestra pequeña banda, o al menos iba a ser quien pagaría nuestro camino. Ignis regresó poco después. Había liquidado los pendientes de platino y las armas rúnicas. Tenía un acuerdo tentativo para la herrería que quería establecer. Pensé en esperar a que ella les hiciera armaduras a todos, pero sabía que Mabate había esperado lo suficiente. Había sido paciente, pero podía ver que la demora le pesaba. Todos tenían armadura de cuero a retazos para combinar con sus glebas y brazales de legionario negros. Esto nos hacía parecer aventureros mercenarios de verdad. Parecía que todavía tenían sus armas rúnicas de Kaelora, pero habían envuelto sus empuñaduras para ocultar su verdadera naturaleza. Cuando Lirkin regresó, aproveché la oportunidad para irme y revisar la oficina del portal. Les dejé algunas monedas de plata para que compraran comida de la taberna de abajo. Mabate se unió a mí cuando salí de la posada. ¿Nos vamos pronto?, preguntó mientras caminábamos, entregándome una bolsa. Tomé la bolsa y la revisé, curioso. Contenía varias monedas de oro. Tu mitad del pago por entregar el mensaje de Sanko al gremial aquí. Puedes quedártela, se la devolví. Había unas 20 monedas de oro en la bolsa. Nos iremos tan pronto como podamos. Todavía necesitamos encontrar un guía orco, pero podemos hacerlo mañana. Si no encontramos uno aquí, podemos conseguir uno en el califato. Mabate habló mientras caminábamos, contándome sobre su mañana y su tiempo en el salón del gremio. Mabate había pagado para que los demás se registraran, y no había habido problemas aparte de algunas personas que reconocieron sus acentos como Telian. Le dio la impresión de que los Telianes no eran bien vistos. Cuando llegamos a la oficina del portal, Fortuna nos sonreía. Había un portal tentativo a artillería programado para 4 días después. El costo era de 5 monedas de oro por persona y 10 de oro por un caballo. Definitivamente no íbamos a conseguir monturas, y era hora de que Ginger se acostumbrara a mi espacio dimensional. Mabate estaba confundido cuando solo pagué el pasaje para 6 personas. ¿Ginger se queda con Castile? ¿Quién es la 6ª persona?, preguntó mientras caminábamos de regreso a la posada. Despejé algo de espacio para Ginger. La 6ª persona es el guía orco, si encontramos uno. No quería arriesgarme a que se agotaran los cupos del portal, expliqué. El número de personas era limitado para cada teletransporte, pero habíamos tenido suerte, ya que el registro del portal se había abierto recientemente. Sin embargo, existía la posibilidad de que el portal no se llevara a cabo si la maga élfica de desplazamiento no llegaba. ¿Ginger cabrá? ¿Yo también cabré?, preguntó Mabate, más como especulación que por sentido práctico. Quizás algún día lo descubramos, dije, con una risa amenazante. No me enjaularás, mago malvado, dijo Mabate con preocupación fingida, moviéndose al otro lado de la calle en broma. Cuando regresamos a la suite, Lirkin y Castile me tomaron aparte. Lirkin parecía ansioso por hablar sobre sus opciones en la ciudad. Encontré algunos lugares. Algunos pensé que estaban fuera de nuestro alcance, miró a Castile, quien asintió. Uno está ubicado entre el distrito comercial y el distrito de los muelles del río. Un propietario mayor tiene una posada encantadora que no ha tenido mucho negocio desde que se construyeron los nuevos muelles río arriba, con 2 nuevas posadas de lujo abriendo allí. Quiere retirarse con su esposa e irse de la ciudad. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Lirkin miró a Castile de nuevo en busca de apoyo antes de decir. 1200 de oro, pero los muebles para las 18 habitaciones estarán incluidos, así como una cocina completamente equipada. Su voz había cambiado a esperanzadora. Me mostró sus libros.
Hacen unos 300 de oro en negocios anualmente, pero solía ser más cerca de 400. Miré a Castile y de vuelta a Lirkin. ¿Y una de las habitaciones será para Castile? En realidad, hay una casa pequeña adjunta a los establos en el patio trasero, dijo Lirkin con entusiasmo. Tiene 3 dormitorios adicionales. ¿Y eso está bien para ti? Le pregunté a Castile. Castile rió suavemente, una señal de que se estaba adaptando. Dormí en el suelo entre hombres sucios la mayoría de las noches estos últimos 20 años. Una habitación privada con cama es un lujo. Entonces puedes encargarte de que el aro intermedie la venta del vino, dije, mientras hacía aparecer las 12 botellas prometidas sobre la mesa. En lo que a mí respecta, los hombres de la compañía tenían derecho a las botellas como parte del botín. Yo solo estaba haciendo mi trabajo como el encargado de transporte de la compañía. También era una penitencia por no revelar mis capacidades a la compañía. Lirkin buzó. ¿Te quedaban algunas, eh? No pensé que volvería a ver otra botella en mi vida. Quizás ahora tengamos la oportunidad de disfrutarlo. Castile comenzó a limpiar las botellas y tenía otras ideas. ¿Estas botellas son tu posada? Lirkin. Castile se volvió hacia mí. Ignis dijo que tienes la mitad de su herrería. ¿Vas a hacer lo mismo con la posada de Lirkin? ¿Por qué no se reparten la propiedad tú y Lirkin? Respondí con indiferencia. La verdad era que era muy dudoso que alguna vez regresara a Graney en lo que les quedaba de vida. Incluso si no encontrábamos a Sorana, yo todavía había prometido viajar con Mabeit para confrontar a su padre. La isla Montaña de Piedra estaba al otro lado del mundo. No creo que eso sea equitativo, me reprendió Castile con un movimiento de cabeza, y Lirkin asintió de acuerdo. ¿Un reparto de propiedad a 3 bandas? Ofreció ella. Lirkin ya estaba asintiendo, así que supuse que habían planeado esto. Mateo se movía por la habitación, con los ojos fijos en las botellas de vino de Kaelora, sin haber escuchado nuestra conversación. Castile ladró con su voz de mando para que todos la oyeran. Mateo, esas botellas valen más que la espada del Primus que llevas. Eso lo hizo detenerse y mirar hacia abajo a la arma en su cadera, confundido. ¿Primus Scorpio? Pregunté, ligeramente confundido. Mateo sonrió. Sí, ya no la necesitaba. Extendí la mano y él desenvainó la hoja, entregándomela. Había disfrazado la empuñadura, pero el metal plateado a lo largo de la hoja y las runas la marcaban claramente como forjada en mazmorra. Probé la hoja con unos cuantos movimientos, sintiendo un poder en ella. Desafortunadamente para Mateo, ese poder necesitaba ser desbloqueado. Pude sentir la espada sedienta de mi Aether como el matamagos. Es un arma excelente, Mateo. Se la devolví. Ten cuidado donde la desenvainas. Hemos practicado mucho ocultando la naturaleza de nuestras armas durante los últimos meses. Tengo la hoja de mazmorra de Delmar, pero es tuya si quieres llevarla, dijo Lirkin mientras recuperaba su arma envainada de su habitación. No es necesario, lo detuve. Estoy bien equipado. Toqué tormento orco en mi cadera. Tendría que cambiarla por una hoja diferente antes de entrar al califato, tal vez incluso antes de entrevistar a los guías orcos. Tenemos un portal a Artiria, la capital de Esenem, en 4 días. Debería ahorrarnos mucho caminar. Los ojos de Benito se abrieron con emoción. Pero fue Mateo quien hizo una pregunta. Siempre me pregunté si había burdeles en el reino élfico. Castile le dio una mirada aguda y desaprobatoria. No es que yo participaría, pero solo escuché que los elfos saben cosas. No importa. Me callo ahora. Benito parecía confundido, y dudaba que Mateo se refrenara si había burdeles en Artiria. Estaría bien siempre y cuando no se metiera en demasiados problemas. Me moví para sentarme con Blase, con quien no había hablado en algún tiempo. Estaba inspeccionando unas flechas nuevas que había comprado y estaba volviendo a pegar algunos emplumados. ¿Por qué decidiste unirte a Castile? Le pregunté en privado. Dejó la flecha en la que estaba trabajando. Simplemente se sintió bien. Cada vez que tenso mi arco y suelto, tengo la sensación de que mi puntería es correcta. Tuve esa sensación con Castile. Entonces, ¿por qué no te quedas con ella aquí? Cuestioné aún más. Por la misma razón. Simplemente se siente como la dirección correcta para mí. Es un acto noble ayudar a Mabeit y a su hermana. Quizás siempre estuve destinado a ser un aventurero y defender a quienes no podían defenderse con mi arco. Blase habló con sencillez, pero había algo más profundo en sus palabras. ¿Castile te dijo que usas Aether cuando sueltas una flecha? Ella lo mencionó, pero nunca he podido sentir el Aether, por mucho que lo intente, dijo Blase, sonriendo. Mi moldeado de Aether es solo 5. Nunca seré un mago. Abrí mi mano para revelar el anillo de pelo rosado.
Los cazadores élficos perseguían alces alrededor de los diseños. Este artefacto te ayudará con tu arco. Lo coloqué en su mano y él lo inspeccionó. Necesita ser usado en el cabello. Si no te gusta el color, puedes pintarlo. El cabello de Blase había crecido un poco, pero sería un desafío usar el anillo por el momento. Gracias. ¿Cómo funciona? Preguntó, volteando el bonito clip para el cabello. Averígualo con Castile. Una vez que tu cabello se alargue, deberías sostenerlo cómodamente. Luego, saqué mi kit de veneno de sabueso y le mostré cómo tratar sus flechas. Luego le regalé el kit de veneno, incluida la piedra térmica menor. Necesitaría canalizar a Ether si quería usarlo, así que esperaba que lo motivara. Ignis regresó, radiante al anunciar a la habitación. Ahora soy la orgullosa dueña de la fragua de herrero más pequeña de la ciudad. Todos aplaudimos y pronto usaríamos la noticia como excusa para beber. Nos vamos en 4 días. ¿Puedes equipar y vestir a esta lamentable pandilla? Le pregunté, sonriéndole. Ella examinó las expresiones ansiosas, cada uno vistiendo armaduras que no combinaban y que habían recolectado durante su difícil viaje. Algunos lucían piezas de armadura que habían comprado recientemente en el salón de aventureros. Parecíamos verdaderos mercenarios vagabundos. Podría hacer que se vean decentes, pero en cuanto a armaduras nuevas, no tengo plantillas, estampas ni patrones preparados. Sería desde cero, y tal vez podría equipar a uno de ustedes adecuadamente. Todos los ojos se dirigieron a mí. Parecía que yo era quien tomaría las decisiones a partir de ahora, la carga del liderazgo. Haz tu mejor esfuerzo con Mabate, Mateo, Blase y Benito. Puedes vender esto para conseguir suministros. Le lancé un anillo. Ella atrapó el anillo de oro y lo inspeccionó. ¿La cresta de Angella? El anillo del primer ciudadano Boris Angella. Ya no lo necesita, dije con sarcasmo. Boris estaba intentando saquear Calora. Mabate y yo nos encontramos con su grupo de exploración en el camino antiguo. Un draco de hielo había matado a la mayoría, y el resto cojeaba de vuelta a Tela. Castile replicó. El pequeño imbécil del primer ciudadano merecía su destino. Sin embargo, esto no sale de esta habitación. El imperio puede estar a 1000 millas de distancia, pero sus oídos no lo están. Si la madre de Boris vive, buscará venganza. Todos asintieron con comprensión. Dudaba que a la duquesa Verónica le importara la muerte de su hermano, pero Castile había pasado más tiempo con la familia y los conocía mucho mejor que yo. Un caso de robo literario. Esta historia no tiene derecho a estar en Amazon. Si la ves, denúnciala. Pedimos comida y empezamos a festejar y beber hasta altas horas de la noche. Mis pensamientos se dirigieron a Ginger, y dejé al grupo para darle una manzana. Ella estaba feliz de verme y me dio un suave empujón de inmediato. Ginger. Surgió una oportunidad. Lirkin está comprando una posada en esta ciudad. Podrías quedarte aquí con él y Castile, o puedes venir conmigo. Si vienes conmigo, sucederán cosas extrañas y será peligroso. ¿Quieres quedarte aquí a salvo o venir conmigo? Pensé que era mi tono serio, pero Ginger parecía estar escuchando atentamente. Inclinó la cabeza hacia un lado y me empujó en el pecho. Saqué una manzana y ella no la tomó de inmediato, me empujó de nuevo, y luego mordió la manzana. Iba a tomar eso como un sí, iré. Envié un pulso de tierra para asegurarme de que nadie estuviera cerca, y luego Ginger desapareció. Esto asustó a algunos de los caballos, y el mozo de cuadra vino corriendo. Le expliqué que había vendido a Ginger. Durante los siguientes 3 días, ayudé a Lirkin y Castile a comprar la posada, firmando papeles y negociando con los actuales propietarios. Los demás ayudaron a Ignis a montar su herrería. Cada noche, regresaban sucios de limpiar y hacer reparaciones. Ignis equilibró sus esfuerzos entre equiparlos y preparar su herrería. Retiró las piedras del anillo y fundió el metal antes de venderlo, siguiendo la advertencia de Castile. Aunque estaban cansados por los días duros, hice que todos comenzaran a entrenar juntos en el pequeño patio detrás de Cruce Creciente antes de la cena. Se quejaron 10 veces más de lo que solían hacerlo cuando Delmar o Adrián habían impuesto su entrenamiento. Pero eran hombres experimentados y sabían su valor. A pesar de todas sus quejas, trabajaron duro para ganar el premio de ser el primero en usar el baño esa noche. Yo siempre ganaba. Usé el amuleto del paisaje onírico por la noche para clasificar sus debilidades y prepararme para la sesión del día siguiente. La taberna que Lirkin había seleccionado era antigua pero bien mantenida. Tenía una pequeña despensa en el sótano sin conexión con las alcantarillas de la ciudad, lo cual, después de Macha, todos estuvimos de acuerdo en que era algo bueno. Sin embargo, no tenía agua corriente como Cruce Creciente, por lo que tendría que contratar personal para acarrearla desde el acueducto de la ciudad.
El Aro estaba haciendo su mejor esfuerzo con el vino, pero el proceso de vender artículos de lujo tan rápido tomaba tiempo, lo que incluía todo, desde verificar la autenticidad hasta negociar un precio. Las 2 primeras botellas que vendió fueron al embajador de S&M por aproximadamente 300 de oro cada una. El embajador mayor pudo descifrar el significado del arte en relieve y se llevó las 2 botellas más valiosas de las 4. Las otras botellas se vendieron a un embajador de Keisinia y a un príncipe mercante de Linsania por poco más de 200 de oro cada una. Los 900 de oro iniciaron la transferencia de la posada. Había un saldo pendiente de 290 de oro al cerrar el trato en el salón de escrituras de la ciudad. Lirkin vendió una daga rúnica élfica de Kaelora, y Castile vendió algo suyo. Molestamente, también me hicieron firmar los documentos de propiedad. Todavía faltarían unos días para que el actual posadero y su anciana esposa pudieran mudarse, pero la estructura y todos los dolores de cabeza que la acompañaban eran ahora de Lirkin. Castile tenía la docena de botellas de vino para vender en caso de emergencia. No creyó que revelar más a El Aro en ese momento fuera prudente. La búsqueda de un guía orco no fue bien. El guardia de caravana orco, Bragara Naver, había regresado pero no estaba interesado en unirse a nosotros. Ganaba buenas monedas haciendo 2 rutas comerciales con un comerciante local. El siguiente candidato, Sinrategli Merborn, era en realidad un criminal en el califato y se rió de mí cuando le pedí que se uniera a nosotros. Dijo que sería colgado por los testículos si el caudillo al que robó lo atrapaba, y estaba siendo literal, no figurado. El último guía potencial era Folmar Mano Carmesí. Folmar era grande para un orco y tenía tatuajes que lo marcaban como uno de sus guerreros de élite. Yo no estaba lo suficientemente familiarizado con la sociedad orca para saber si había pertenecido a alguna facción. Era altivo sin comparación, me miraba con desprecio y exigía la mitad de todas las monedas que ganáramos. Por su tono, también supuse que asumía que él sería quien tomaría las decisiones. Con este fracaso, decidí intentarlo de nuevo en artillería, pero me preocupaba la interferencia del gremial local, ya que no le gustaban los exlegionarios telianes. Logré conseguir algo de tiempo en la biblioteca de El Aro. Todos los libros estaban en élfico y provenían del caído imperio de Milvanoris. Aunque la escritura élfica era consistente, la caligrafía era ligeramente diferente, lo que dificultaba la lectura. Me permitió hojear todos sus volúmenes sobre formas de hechizo. Le faltaban volúmenes sobre materialismo y mundos, pero tenía tomos sobre todas las demás afinidades. Él pensó que yo solo estaba buscando algo para imprimir, y no estaba al tanto del amuleto del paisaje onírico. En una noche en el paisaje onírico, me tomé el tiempo de intentar descifrar mi forma de hechizo de visión nocturna a partir de la afinidad de ilusión. La había impreso durante la lucha con los Gnolls, pero era imperfecta, con un alcance limitado y en su mayoría tonos de gris. Rápidamente encontré la razón. No había impreso visión nocturna, sino algo similar a una forma de hechizo llamada vista de mago. La vista de mago permitía a un mago ver el aether claramente y diferenciar objetos por su densidad de aether. Era extremadamente valiosa para los magos que aprendían a escribir formas de hechizo en el aire, o a ver el marco de los hechizos de otros lanzadores. Mi forma de hechizo era solo una versión más débil de la vista de mago llamada vista de aether. Si hubiera impreso visión nocturna usando la forma de hechizo dentro de los libros, mi visión habría tenido color y un alcance significativamente mayor. Si hubiera impreso vista de mago, habría podido ver el aether y sus flujos claramente. Había algunos beneficios en la vista de aether, a saber, que no requería de tus ojos para ver. Si me quitaban los ojos o me quedaba ciego, la vista de aether aún me daría la capacidad de ver. También podría aumentar la distancia que podía ver con una afinidad más alta, pero nunca podría ver el color. Desafortunadamente, había menos claridad al ver con aether que con la verdadera vista de mago. Lo conté como una bendición de todos modos, sin importar las limitaciones. Habían sido unos días geniales de trabajar, comer, beber y bromear con todos de nuevo. La severidad de Castile había comenzado a ceder a medida que se acostumbraba a su nueva vida. Todos nos mudamos a la posada de Lirkin. Aunque el viejo posadero todavía estaba en la casa junto a sus establos, la posada estaba temporalmente vacía de clientes. Yo estaba en la habitación más grande del tercer piso con Castile, el amanecer estaba a punto de mostrarse. El teletransporte a Atiria era a mediodía. Los demás ya se habían equipado y se habían despedido. Castile me examinó. Yo llevaba mi capa de mantícora negra, botas y brazales de draco de tierra.
Mi armadura de aventurero había sido limpiada, reparada y ajustada correctamente por Ignis, aunque ella notó que detestaba trabajar con cuero y armaduras inferiores. ¿Vas a dejarla en la cama?, preguntó Castile para romper el silencio. Sí, pero yo estaba pensando en qué más podría hacer para ayudar a Castile. Había estado considerando seriamente dejarle el lector de tabletas élfico. Podría haber dirigido un negocio muy rentable con él. Pero valía miles de oro y podría convertirla en un blanco. No me quedaban muchos libros en mi espacio, pero deberían ser fáciles de vender y no atraerían mucha atención. Todos ellos habían sido copiados en el amuleto de todos modos. Una pila de 25 libros apareció sobre la mesa, uno o dos a la vez. Puedes vender estos y darle este a Ignis. Ella negó con la cabeza maravillada ante el surtido. No tuve el corazón para contarle sobre el alijo en la suite del canciller en el colegio de magos Telian. Más de 500 libros estaban escondidos allí. Solo me quedaban 7 libros en mi espacio ahora. 2 libros de herboristería de Kaelora, un libro de hechizos de recompensa del laberinto centelleante, un libro de formas de hechizo élfico para la afinidad de energía y el conjunto de 3 volúmenes para la afinidad de desplazamiento. Tengo copias en el amuleto, expliqué, y luego me quedé en silencio. Castile me miró fijamente. Bueno, esto no tiene por qué ser una despedida incómoda. De alguna manera, espero verte de nuevo. Siempre apareces tarde o temprano. Espero que encuentres a la hermana de Mabeit. Asentí, me moví hacia la cama y deposité la pesada mochila de baratijas y monedas con las que Selene había huido. Si pregunta dónde está el resto, dile que se lo di a sus legionarias. La maga Selene Greco apareció en la cama. La habitación limpia de repente se llenó de olores penetrantes, incluyendo orina y olor corporal. Castile inhaló bruscamente, mostrando su sorpresa al ver el cuerpo y el pecho de la maga subiendo y bajando lentamente. Se movió hacia la mujer. Estaba fuertemente atada y tenía un vendaje en la pierna de donde la corté con el matamagos. Le había hablado a Castile sobre el veneno y las píldoras del olvido que le había obligado a tragar. La había tratado con bastante rudeza, y sería mejor que me fuera cuando ella recuperara la conciencia. «Que fortuna te cuide», le dije suavemente a su espalda, y salí de la habitación. Castile murmuró para sí. Como si ella tuviera tiempo para quitarte los ojos de encima. Los demás estaban todos vestidos y llevaban armaduras, que en su mayoría coincidían cuando me uní a ellos afuera en la calle. Ignis incluso había hecho que la armadura de Mabeit coincidiera en gran medida con el estilo de los demás. Parecíamos más una fuerza de combate adecuada, excepto que Benito se sonaba la nariz con fuerza, Blase estaba apoyado contra un edificio tratando de dormir un poco más, y los ojos de Mateo divagaban hacia cada mujer que caminaba por las calles. Reuní a mi compañía y me dirigí al patio para el teletransporte mientras Mabeit explicaba a los demás cómo funcionaba. A nuestra llegada, la maga élfica de desplazamiento de cabello dorado me notó de inmediato. Mi grupo se tensó cuando se acercó con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo estuvo su estancia en Graney? Estuvo bien, respondí con cautela. ¿Sabe? Había una joven elfa muy descorazonada en Artiria que estaba molesta cuando usted y el Goliat no vinieron a buscarla, dijo la maga astutamente. Odio arruinar una sorpresa, pero puede que esté esperándolo cuando lleguemos. La maga se retiró y sus guardias la rodearon mientras se recuperaba, dejándome aturdido. ¿Qué elfa? Mateo estaba instantáneamente a mi lado, mirando a la hermosa maga élfica que se alejaba. Eric, te mueves rápido. ¿Cómo son las elfas? No sabría decirlo, dije aturdido, desestimando las suposiciones de Mateo. Estaba más preocupado por la elfa que esperaba en Artiria. Mierda, solo había una elfa que nos conocía a Mabeit y a mí. ¿Cómo podría estar en Artiria? ¿Por qué no estaba en Bartiradia? Miré a mis compañeros actualmente felices, preguntándome cómo les explicaría esto. El viaje de Constantin a la capital tomó 2 agotadoras semanas a pie, manteniéndose alejado de las carreteras principales repletas de soldados y legionarios. Con la muerte del emperador, era sorprendente que los elfos de SNM no hubieran hecho un movimiento hacia la capital o las ruinas de Atlantium al sur. Constantin especuló que su objetivo final serían las ruinas de Atlantium, pero sus recientes pérdidas los habían hecho ser cautelosos. Bajo el amparo de la noche, ocultó cuidadosamente su armadura y armas en medio del denso follaje del bosque antes de asumir la apariencia de un rudo leñador. Aventurándose en pequeñas ciudades agrícolas, buscó susurros y rumores, solo para encontrar una desconcertante falta de consenso entre los habitantes del pueblo. Uno afirmó que los orcos habían triunfado en el Imperio Occidental, mientras que otro argumentó con vehemencia que la Legión había repelido con éxito a la flota orca, hundiendo sus barcos en el mar.
El desacuerdo fue un amargo recordatorio de su pérdida de conexión con la red de información del imperio. Constantin solo podía escuchar con impasibilidad, cauteloso de ser reconocido cuando se aventuraba en las bulliciosas posadas de las ciudades más grandes. Se alegró de estar finalmente en las puertas de la capital, y parecía que las noticias de la muerte del emperador habían llegado antes que él. Constantin entró a Tela con ropa de mendigo, tiza blanca envejeciendo su vello facial y una férula en el pie, dándole una cojera creíble. Ropa suelta y andrajosa cubría su musculoso cuerpo. Los guardias, con rostros frescos, lo registraron bruscamente, tomando su bolsa de cobres pero dejándolo pasar. Ese robo menor por sí solo le dijo que las cosas se habían deteriorado. Moviéndose hacia la ciudad, sintió mucha tensión en las calles, y la gente estaba hiperalerta mientras se movían. Constantin se detuvo en un puesto callejero y pagó 3 veces lo que debería haber costado la carne ensartada. El vendedor incluso le dio la porción más fibrosa, pensando que era un mendigo lisiado. Constantin pasó por el salón de la Legión Oriental, sorprendido de encontrar las puertas cerradas con llave y sin movimiento dentro del recinto. Eso fue un shock en sí mismo. Nunca, en su memoria, el salón había estado cerrado, y solo pudo conjeturar que no había legionarios disponibles para ser acuartelados allí. Lentamente se dirigió a un callejón tenuemente iluminado cercano, instalándose entre los escombros descartados que deberían haber sido limpiados hace mucho tiempo y transportados lejos de la ciudad a un pozo de basura. Mientras esperaba la cubierta de la noche, tomaba breves y agitadas siestas, espantando a las ratas audaces que se aventuraban demasiado cerca. Con el brillo etéreo de la lágrima de Neptuno iluminando el cielo nocturno, Constantin escaló sigilosamente la pared del salón de la Legión Oriental, aterrizando suavemente en el patio. La ciudad albergaba otros 2 salones de la Legión. El Salón de la Legión Imperial dentro del palacio y el Salón de la Legión Occidental, que entrenaba a hombres que se ofrecían como voluntarios para servir en la Legión. Sin embargo, el salón al que entró esta noche estaba destinado a legionarios reclutados, un sombrío recordatorio de su propio servicio involuntario. El salón estaba completamente en silencio mientras registraba la extensa estructura en la oscuridad, confirmando que estaba vacía. Encontró la armería y las salas de equipo cerradas con llave y con cerrojo. Le tomó algunos intentos con su forma de hechizo abrir la cerradura. Entró y vio que la habitación parecía haber sido saqueada, la mayoría del equipo y las armas desaparecidas. Después de cerrar la puerta, usó una piedra luminosa para examinar los restos y conseguir ropa y armas adecuadas. Había odiado enterrar su preciada espada fuera de la ciudad, pero sabía que un arma rúnica lo habría delatado. ¿Qué crees que estás haciendo, viejo? Una voz cortó el aire detrás de él. Constantin se giró y se agachó, maldiciendo su fracaso en el sigilo. Una mujer corpulenta estaba en el umbral. No solo había abierto sin que él se diera cuenta, sino que también había entrado en la habitación. Un Constantin irritado respondió: «Eres mayor que yo, Hilda». La mujer era la maestra envenenadora de Antonia y, a pesar de su volumen, era más silenciosa que un gato al acecho. Había estado trabajando en las cocinas la última vez que la había visto. «Algunos de nosotros envejecemos mejor que otros», se encogió de hombros. Él movió la piedra luminosa para tener una mejor vista de ella. Tenía sangre seca en su delantal de cocinera y se veía bastante demacrada. Estudió su expresión mientras hablaba, listo para reaccionar a cualquier provocación. El duque Octavian nos traicionó. Sergius y los sabuesos occidentales se han aliado con él y probablemente han matado a todos los sabuesos leales de Cornelius. Ella asintió lentamente, sus ojos pesados por la falta de sueño y su voz plana, sin emoción. Eso pensé. Antonia está muerta, su cadáver decapitado reside en su villa, hace 2 semanas. Sergius también tomó la cabeza de Cornelius. Un nigromante desenterrará todos sus secretos en poco tiempo. ¿Por qué sigues aquí entonces? Constantin fingió relajarse, pero cambió su posición para obtener un acceso más fácil a una lanza apoyada contra la pared. Si Hilda se había puesto del lado de Octavian, quería estar listo. Hilda se movió hacia la habitación y cerró la puerta detrás de ella, lo que disparó las alarmas en Constantin, ya que no había otra salida. Yo me encargué de los 2 nigromantes imperiales. Se sentó pesadamente en un banco, una clara abertura se abrió en su delantal, mostrando carne desnuda. Era su sangre la que lo había manchado, pero la herida ya estaba curada. Irritada, dijo: «Hice mi parte en esta tormenta de mierda de plan. 2 duques, un alto mago y 5 varones están muertos. Los oponentes más fuertes a la puja de Octavian por tomar el trono se han ido», exhaló. «Por todo mi trabajo, ¿qué obtuve?
Fui apuñalada cuando fui a informar de mi éxito a Antonia. Constantin se permitió relajarse de verdad. Siempre había admirado el compromiso inquebrantable de Hilda con la honestidad, incluso si siempre era una versión cuidadosamente seleccionada de la verdad. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Han pasado 2 semanas?, preguntó, genuinamente curioso acerca de su continua presencia. Lo mismo que tú, supongo. Busco venganza. No son solo los nigromantes a los que he estado atacando estas 2 últimas semanas. Haré lo que sea necesario para frustrar a ese bastardo que se acuesta con duendes. La sonrisa de Hilda adquirió un borde distintivamente malicioso, un marcado contraste con su comportamiento típicamente maternal. Esta mujer siempre incomodó a Constantin. No solo era una maestra envenenadora, sino que sabía que tenía formas de hechizo que le permitían moverse relativamente invisible e inaudible. No había descifrado qué formas de hechizo eran, pero sabía que existían. Incluso Cornelius había sido cauteloso con esta mujer. Cómo Antonia la había domesticado era un misterio que probablemente nunca desentrañaría. Aún así, había una oportunidad para obtener algo de información. ¿Los archivos del palacio?, preguntó Constantin. Las muestras de sangre se guardaban allí, debajo del palacio. Hilda se encogió de hombros. Hubo un incendio, así que están parcial o completamente destruidos. No lo sé ni me importa. Nunca fui parte de los archivos. Los 3 agentes enviados nunca salieron después del fuego. Constantin se estremeció internamente ante eso. Había ayudado a entrenar a esos 3 jóvenes. Omar, Albertus y Pellion. Todos habían sido reprobados intencionalmente del entrenamiento de sabueso hace muchos años para buscar refugio en el servicio de Antonia, según lo planeado. Comenzó a cuestionar por qué estaba siquiera aquí. Si Antonia estaba muerta, debería simplemente huir, pero se darían cuenta de que todavía estaba vivo después de que el sabueso con el que había sido emparejado no se reportara. Comenzó a empacar una pequeña bolsa en serio. ¿Qué estás planeando, viejo? Evadió decirle la verdad. Si lo abordaba de la manera correcta, podría reclutar su muy necesaria ayuda. Los archivos. Quiero asegurarme de que no quede nada. ¿Quieres entrar al palacio? Ella le reprendió con un chasquido. Hombre tonto, poda las ramas como yo si quieres venganza por la traición. Un árbol no puede crecer si todas las hojas se han ido. No quiero venganza. Quiero mi libertad. Maldición, esa fue probablemente la forma incorrecta de apelar a ella. Hilda no dijo nada mientras Constantin buscaba suministros entre las pilas caóticas. ¿Cómo iba a entrar al palacio? Era terreno desconocido para él. Realmente deseaba tener su arma rúnica en lugar del gladius de acero que ahora llevaba, pero se las arreglaría. Tal vez podría liberar una mejora. Los legionarios imperiales tenían muchas espadas rúnicas excelentes entre sus filas. Nunca entrarás sin que alguien competente te guíe, dijo Hilda finalmente sin rodeos, y Constantin sonrió para sí mismo. Me las arreglaré a menos que conozcas a alguien de confianza. Se echó la mochila al hombro, ignorándola, y dio un paso hacia la puerta. Hilda se puso de pie y lo bloqueó, y él esperó lo inevitable. El palacio retiene a alguien importante para mí, dijo con cierta falsa sinceridad. Pudo notar que ella estaba buscando una razón para unirse a él. En ese momento, comprendió más profundamente a la mujer que tenía delante. Parecía anhelar un propósito, ansiando ser guiada y utilizada como una herramienta. Antonia había reconocido esta necesidad y la había aprovechado. Era como si fuera un arma buscando un maestro. Había encontrado soldados y legionarios con rasgos similares. El problema radicaba en su tendencia a actuar sin empatía, un buen rasgo para una envenenadora, pero no para alguien en quien necesitabas confiar en una pelea. ¿A quién necesitas en el palacio?, dijo Constantin, tirando del anzuelo cebado. Hilda dudó antes de responder. La prisión imperial ha estado abarrotada en los últimos días. Hay alguien que me gustaría liberar en lugar de que sea decapitado, dijo con calma. Eso no parecía propio de esta mujer. Debajo de su actitud sonriente había solo una frialdad superficial. ¿Uno de los de Antonia?, preguntó, buscando. Hilda consideró sus siguientes palabras antes de revelar. No, un sobrino mío. Estaba en clases en el palacio, lo dijo sin rodeos, pero dejó a Constantin en shock. Solo los hijos y bastardos de los primeros ciudadanos eran educados en los terrenos del palacio. Nunca habría adivinado que la mujer frente a él provenía de ese linaje. Se preguntó brevemente a qué familia había estado vinculada. Hilda continuó con una sonrisa fingida. ¿Está decidido, entonces? Su rostro se transformó lentamente de el de una mujer gorda y envejecida a una versión más joven y esbelta de la misma mujer.
Constantin dio un paso atrás, para su diversión. Su mano se dirigió a su gladius. Mierda, pensó, no es una arma de plata ni rúnica. ¿Intimidado por una mujer joven, viejo? Dijo Hilda, divertida por su angustia. Ella comenzó a quitarse su ropa ahora sobredimensionada y comenzó a buscar entre las pilas algo para vestir. Mientras trabajaba, Constantin no pudo evitar preguntar, ¿cuál es tu cuerpo verdadero? Esta versión ligeramente más joven todavía tenía los mismos rasgos, por lo que probablemente era un hechizo, pero nunca se podía estar seguro con los cambiaformas. Supuso que el hechizo que estaba usando solo podía cambiar su edad y forma corporal. Una dama nunca revela, dijo Hilda con una sonrisa falsa. Tú no eres una dama, replicó Constantin. La había conocido el tiempo suficiente para sentirse seguro al decir eso. De acuerdo, dijo Hilda con desdén. Luego se quitó la ropa interior y se vistió con la ropa de legionario que había encontrado en el desorden. Notó que este cuerpo parecía mucho más en forma que el anterior. El problema con el que lidiaba Constantin era que cuando estaba casi desnuda, su cuerpo parecía demasiado perfecto. Necesitaba su ayuda ahora, pero le presionaría una moneda de plata contra la carne si tenía la oportunidad. Se fueron juntos bajo el resplandor menguante de la lágrima de Neptuno. Las sombras parecían tragar a Hilda mientras se movía, sus pasos eran inexistentes. Constantin llevaba botas de sabueso que hacían lo mismo por él, pero su silencio era claramente un trabajo etérico. Se movían juntos como si lo hubieran practicado toda la vida. Cada vez que se acercaba un guardia, las sombras parecían proteger a Constantin también. Era una forma de hechizo útil, fuera lo que fuese. Hilda estaba familiarizada con la ciudad y rápidamente los llevó al colegio de magos. Utilizaron la entrada secreta del canciller para acceder. El colegio estaba inquietantemente silencioso mientras se movían hacia el patio. 2 legionarios imperiales custodiaban la entrada a los terrenos del palacio. Hilda finalmente dudó mientras estaban a la sombra de los muros. ¿Hay algún problema?, preguntó Constantin en el susurro más suave. Estoy tratando de decidir si matarlos será beneficioso para nosotros o no, susurró ella de vuelta. Un mago con túnica blanca se acercó audazmente a la pareja. Estaban demasiado lejos para discernir las palabras, pero la conversación fue muy animada. El mago irritado fue finalmente rechazado, se le negó la entrada. Se deslizaron a lo largo de la pared, acercándose a los guardias, y Constantin supuso que ella había decidido matarlos. Cuando estuvieron a 10 pies, un halcón negro graznó y se posó en un árbol. Hilda se deslizó más allá de los guardias mientras su atención estaba distraída. Constantin casi pierde su oportunidad de seguirla. Dentro de los terrenos del palacio, se movieron rápidamente. Nada mal para un viejo, susurró Hilda mientras se movían hacia la inmensa estructura del palacio. Podrías haberme informado de tus intenciones. ¿Qué hubiera pasado si yo los hubiera atacado?, se quejó. Le disgustaba no ser él quien tenía el control. Infiltrarse en el palacio fue mucho más fácil de lo esperado. Las patrullas eran escasas en los terrenos, y la mayoría de los legionarios imperiales estaban muertos o todavía en el campo. Los pasillos del palacio también estaban vacíos. Hilda no apreciaba los numerosos candelabros que sostenían piedras luminosas en los pasillos anchos. Sin sombras, era un desafío permanecer oculto. Afortunadamente, Hilda conocía bien el palacio, y la pareja descendió a las entrañas de la estructura. Eso fue mejor de lo previsto, susurró finalmente. Solo cruzamos 3 runas. No te preocupes, viejo. Ninguna de ellas fue activada. Un escalofrío recorrió la espalda de Constantin. ¿Era Hilda también una maga hábil? Revisaremos los archivos primero. Se giró y los guió a través de un laberinto de pasajes. Constantin luchó por recordar cada giro y distancia mientras avanzaban. ¿Cuántas veces había estado Hilda en el palacio para estar tan íntimamente familiarizada con él? Tal vez ella también había sido educada allí. El olor a hollín y fuego comenzó a crecer en sus sentidos. Hilda disminuyó la velocidad y miró alrededor de una esquina antes de salir audazmente. 2 grandes puertas de madera estaban carbonizadas y colgaban torcidas de sus bisagras. La gran habitación más allá estaba oscura, y los vapores en el aire picaban los ojos de Constantin al entrar. Vigilaré la puerta. Haz lo que debas. Constantin sacó su piedra luminosa para revelar pilas de carbón, vidrios rotos y contornos de cuerpos consumidos por el fuego en armadura legionaria ennegrecida, 11 cuerpos en su primer recuento. El fuego había ardido caliente y rápido. La inhalación de humo probablemente había matado a los legionarios. A la distancia, todavía había filas de estantes intactos, y él caminó rápidamente hacia ellos.
Al llegar, vio que las botellas estaban cubiertas con una gruesa capa de polvo, rematada con una capa fresca de hollín. Continuó revisando más botellas para confirmar sus sospechas. Las muestras más nuevas se habían quemado, y estas muestras más antiguas no habían sido tocadas. Desafortunadamente, solo había un simple número de catálogo en cada frasco rúnico, y él no tenía una referencia. Regresó a las puertas de entrada, guardando su piedra luminosa y esperando a medias que Hilda se hubiera ido. Su voz provino de las sombras. ¿Satisfecho? Nunca, respondió bruscamente. Pero podemos buscar a tu sobrino ahora. Hilda inclinó la cabeza y se crujió el cuello. Las celdas de detención están en el extremo opuesto del palacio. Espero que haya un mayor número de centinelas, ya que allí hay algo que vigilar. Constantin decidió que ella conocía el palacio demasiado bien para no haber vivido allí por un tiempo. Comenzaron a moverse por los pasillos subterráneos brillantemente iluminados. El sonido de la armadura imperial de metal resonó en la esquina. Hilda no se inmutó, asintiendo a Constantin y levantando un dedo para denotar un guardia. Él se adelantó a ella. Escuchó y esperó. En el momento adecuado, salió, la punta de su gladius directamente en la garganta del legionario sorprendido. Se abalanzó, cambiando el ángulo de la hoja para que viajara hasta el cerebro. Rápidamente, agarró al legionario mientras caía para que no sangrara en el suelo y lo apartó del corredor expuesto. Hilda revisó para asegurarse de que nadie se hubiera dado cuenta, y arrastraron el cuerpo a un almacén. Ninguna sangre había manchado el suelo de mármol. Constantin dejó su espada donde estaba y desabrochó el cinturón de espada del hombre. No era un arma rúnica, pero era mejor que lo que él llevaba. Estaban a punto de salir de la habitación cuando dos pares de pasos resonaron afuera, sus dueños en medio de una conversación. Quiere que se revise todo el inventario de nuevo con los libros. Faltan 39 artefactos. Probablemente alguien escapó con ellos en la confusión. Probablemente tendremos que interrogar a todos los prisioneros de nuevo para el centurión. Sergius debería bajar y revisarlos él mismo. Se pasa la mayor parte del tiempo comiendo y escribiendo en sus cuadernos. Los pasos se desvanecieron. Ni se te ocurra, siseó Hilda. Tenemos otro objetivo. Después de que lo liberemos, puedes salir corriendo y confrontar al centurión Sergius por tu cuenta. Supuso que no debería sorprenderse de que Sergius estuviera aquí, ya que estaba lejos de la lucha. Era mucho más seguro que el frente de guerra, y probablemente quería revisar el tesoro imperial antes de que el duque Octavian fuera ascendido a emperador. Su deseo de confrontar a Sergius se desató dentro de él, pero asintió a Hilda. Siguieron muy de cerca a los dos legionarios imperiales, dirigiéndose en la misma dirección. En un momento, la pareja de soldados se detuvo, se dio la vuelta y escuchó por un tiempo antes de continuar. Si bien los pasos de Constantin eran silenciosos, su armadura y ropa no lo eran. Afortunadamente, no regresaron a investigar. Los dos legionarios finalmente abrieron una puerta grande y entraron, cerrándola detrás de ellos. Ese debe ser el repositorio de artefactos, dijo Constantin suavemente. Hilda habló, y la tensión en el aire era fácil de sentir. Lo es, pero hay dos guardias más adentro, si no más. ¿Eres capaz de enfrentarte a 4 legionarios sin el beneficio de la sorpresa? Rápidamente levantó la mano, indicando silencio. No, no respondas. Todavía nos queda un camino por recorrer antes de llegar a las celdas. Constantin se encogió de hombros y la siguió. El resto de su viaje fue sorprendentemente tranquilo. No se encontraron con más guardias ni personal del palacio. Sin embargo, al llegar a las celdas, se sorprendieron al descubrir que la seguridad también era laxa allí. Un legionario solitario y somnoliento y un par de hombres con ropa de sirviente estaban junto a la entrada. Hilda le indicó a Constantin que se quedara atrás mientras ella salía a la vista. Su caminata segura atrajo los ojos de los 3 vigilantes. Me enviaron a buscar su pedido para el desayuno. Avena y pan con mantequilla o huevos duros con galletas y salsa. El legionario comenzó a tensarse cuando algo la delató, y Hilda se abalanzó. Una daga apareció en su mano y cortó la garganta de uno de los sirvientes, causando que la sangre salpicara su cuerpo. El legionario no tardó en desenvainar su espada, pero nunca completó el acto ya que la hoja de Hilda se clavó en su ojo, y ella lo derribó. El tercer hombre estaba corriendo y gritando en silencio. Hilda lo alcanzó en 4 pasos, tacleándolo. Estaba desarmada y luchando por estrangular a su víctima. Constantin se apresuró a ayudar, pateando al hombre derribado en la cabeza. A pesar de que estaba inconsciente, Hilda giró su cuello bruscamente, causando un chasquido. Debió haber liberado la forma de hechizo de silencio.
Se puso de pie, buscando las llaves en el legionario. Ambos sabían que no tenían mucho tiempo antes de ser descubiertos. La puerta con bandas de hierro que el legionario había estado custodiando se abría a un corredor bordeado de más puertas con bandas de hierro, cada una con una pequeña ventana con barrotes. Hilda comenzó a registrarlas rápidamente. Constantin se asomó a la primera, descubriendo media docena de niños pequeños en un estado miserable. Probablemente eran hijos de los primeros ciudadanos retenidos como rehenes, pero aparentemente no era a quien Hilda estaba buscando. Él comenzó a revisar las celdas después de que Hilda se asomó. Cada celda contenía no menos de 4 personas, adultos y niños. Algunos estaban vestidos con elegancia, otros en ropa interior, y otros en ropa interior de legionario. El último grupo probablemente estaba formado por legionarios en los que no se podía confiar en la transición de poder. Sin embargo, no reconoció ninguna cara. Se detuvo para interrogar a un legionario. ¿Quiénes son ustedes? Los 5 hombres levantaron la vista, la fatiga evidente en sus ojos. Legionarios al servicio del duque Vito. ¿Dónde está su duque? Preguntó Constantin, formulando un plan. Retenido en habitaciones arriba, dijo el hombre mayor, poniéndose de pie. Octavian necesita su apoyo para el trono. ¿Están dispuestos a rescatarlo? Preguntó Constantin. Los hombres inmediatamente cambiaron y se concentraron con alerta en Constantin. Habían matado a los guardias en silencio, y ninguno de los prisioneros se dio cuenta. El mayor y aparente líder asintió, pero parecía sospechoso. Constantin trabajó su forma de hechizo para abrir la cerradura simple, ya que Hilda tenía las llaves. Cuando hizo clic, deslizó el cerrojo y abrió la puerta con cautela. Retrocediendo, permitió que los hombres entraran al corredor. Parecieron pensar que era una trampa hasta que vieron los cuerpos muertos fuera de la entrada. Dieron un paso tentativo y luego corrieron a saquear los cuerpos en busca de armas para rescatar a su duque. Dudaba que los hombres estuvieran familiarizados con el palacio o que encontraran a su duque, pero cualquier confusión era buena confusión. Si podía liberar a más legionarios, solo podía ayudar a su escape. Se liberaron 9 legionarios más, incluidas 2 mujeres. Una de las mujeres se detuvo para hacerle una pregunta a Constantin antes de irse. ¿Están el duque Octaviano o el centurión Sergius en el palacio? Por el vitriolo en su voz, él sabía por qué preguntaba. Las legionarias eran raras, y él no conocía a muchas. ¿Retienen a su comandante maga o a su primer ciudadano? Le preguntó Constantin. Hicieron que la mataran por las minas de plata de su familia, escupió la mujer. Constantin buscó en su memoria. Solo había 2 minas de plata en el imperio. Los varones administraban ambas. Los Greco. Adivinó. La otra mina estaba lejos en el suroeste del imperio y probablemente bajo control orco para entonces. La mina Greco incluso había producido algo de oro, si recordaba correctamente. Cuando estuvo con la compañía de Castile, habían limpiado algunos kobolds de sus profundidades. El linaje Greco está muerto, y estamos sentenciadas al verdugo. Preferiría pasar lo que queda de mi vida viéndolos sangrar en la punta de mi lanza. La mujer musculosa tenía espíritu y ojos ardientes, y a Constantin le gustó eso. Su compañera más joven estaba acunando su brazo. ¿Qué le pasa a ella? Ella habló por sí misma, sus ojos azul pálidos se fijaron en los de Constantin. Mi mano fue cercenada y reimplantada, pero nunca sanó correctamente. Todavía tengo un brazo bueno y eso es todo lo que necesito. Ella no poseía la misma energía que la otra mujer, pero cualquier ayuda era bienvenida. Solo Sergius está en el palacio. Una vez que mi compañera encuentre a su pariente, podemos buscarlo, ya que yo también deseo su muerte, dijo Constantin, esperando que lo esperaran. Estaban desarmados y vestidos solo con ropa interior, pero eran legionarios entrenados. Estaban ansiosos pero se quedaron en la entrada de las celdas, vigilando. Todavía pasó un tiempo antes de que Hilda regresara con un adolescente sin nada notable detrás de ella. No se parecían en nada. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó Constantin mientras estudiaba al chico. Hilda miró al chico detrás de ella. Creo que sí. Se parece a él y responde a su nombre, pero la última vez que lo vi fue hace 6 años. El chico parecía aterrorizado. ¿Qué hay de los demás en su celda? Los dejé allí, dijo Hilda, indiferente. Constantin asintió, ya que ese era probablemente el lugar más seguro para ellos. ¿Estamos bien entonces? Inquirió Constantin, preguntando realmente si su empresa conjunta había llegado a su fin. Si te vas con nosotros, puedo sacarte de los terrenos del palacio de forma segura, ofreció Hilda. Constantin exhaló. No. Sergius mató a mis amigos e intentó matarme.
Es hora de que pague, o de que yo visite el reino de Plutón. Hilda negó con la cabeza, decepcionada. Constantin extendió su mano para estrecharla, lo que ella consideró antes de extender la suya. Cuando sus manos se tocaron, ella se retiró bruscamente. Lo pensé, murmuró Constantin. Cuídate, Hilda le dio la espalda y guardó la moneda de plata que había palmeado en su bolsillo. Parecía que Antonia había recogido a un cambiaformas en su servicio. Al llegar a la entrada, reunió a las dos legionarias. Sin una guía, estaban explorando a ciegas, pero Constantin las guió de vuelta hacia el repositorio de artefactos. En el camino, se encontraron con uno de los prisioneros liberados y dos legionarios imperiales entrelazados en una muerte sangrienta. Se habían quitado armas y algunas piezas de armadura, pero las mujeres aún consiguieron grebas y dagas para ellas. Constantin esperó mientras trabajaban en ajustar las correas de las protecciones para las piernas. Los charcos de sangre de los cuerpos seguían creciendo, lo que indicaba que la pelea había sido muy reciente. ¿Por qué siguen vivas ustedes dos?, preguntó a la pareja, curioso. Fuimos capturadas en la ciudad de Loule. Nos teletransportaron aquí hace una semana para ser interrogadas por los buscadores de la verdad. Eso sucedió hace 4 días. Simplemente no han tenido tiempo de quitarnos la cabeza ya que los 2 últimos verdugos murieron mientras dormían. La mujer mayor soltó una risa oscura. Constantin gruñó, asumiendo que era obra de Hilda. Se arrodilló para ayudar a la mujer con la mano coja, que estaba frustrada con las correas que sujetaban las grebas de metal. ¿Perdiste la mano defendiendo a tu ama? Casi todas las legionarias terminaban custodiando a una mujer. Primer ciudadano. Un maldito sabueso me la quitó antes de matar a Selene Greco. Me atormentó al reimplantarla para resaltar mi fracaso, dijo enojada. Mientras terminaba con las grebas, ella se presentó. Mi nombre es Silvia, pero mis amigos me llaman Silp. Constantin asintió ante la presentación pero no dio su nombre. También necesitaba una aclaración. ¿Un sabueso te dejó viva? Entonces considérate bendecida por el beso de fortuna. Sus órdenes son siempre no dejar testigos. Él conocía a Helena, bromeó la mujer más joven a su compañera. Helena habló. Nos dejó vivas y con suficiente dinero para huir. Nos reconocieron en Loule cuando intentamos que curaran la mano de Silp. Constantin frunció el ceño ante la ineptitud de la pareja. No era difícil pasar desapercibido. ¿Qué manada de sabuesos las dejó vivas? De hecho, dudaba de su historia ahora. ¿Dejadas vivas y con monedas? Ni siquiera los sabuesos sentimentales que conocía harían eso. La mujer mayor sintió su duda y le dijo la verdad. Era solo uno. Ninguna manada de caza de sabuesos, y él tomó la mayor parte de la riqueza que Selene había empacado. Su nombre era Eric. Estuvimos juntos en el entrenamiento de legionario, y yo mantuve su cabeza a flote. Constantin no pudo evitar reír, poniendo a las dos en guardia. De acuerdo, eso sí puedo creerlo. Eric sería lo suficientemente tonto como para hacer eso. La que se llamaba Helena preguntó con cierta anticipación agresiva. ¿Entonces él todavía vive? Con voz cansada, Constantin les informó. Si buscan venganza contra él, entonces lo siento. Ya está cenando con Plutón. Las dos mujeres se miraron, palabras no dichas pasaron entre ellas. Su sangre también está en las manos de Sergius, y buscó cobrárselo. Los tres no hablaron más mientras se adentraban en el complejo. Al acercarse al repositorio de artefactos, Constantin dijo, la residencia imperial debe estar encima de nosotros. Es muy probable que allí encontremos al centurión Sergius custodiado por los legionarios imperiales leales. Si huyen ahora, todavía hay una posibilidad de que escapen. Helena simplemente pasó junto a Constantin, subiendo las escaleras. Silvia siguió, encogiéndose de hombros. Ecos de lucha se podían escuchar cuando llegaron a un pasillo de mármol blanco y negro en la cima. Los 12 hombres que Constantin había liberado serían derrotados en poco tiempo. Incluso ahora, un timbre de advertencia resonaba en los pasillos. El problema era que él necesitaba descubrir dónde buscar, y el elemento sorpresa se había ido. Helena intentó abrir una puerta cercana y, al encontrarla cerrada, la abrió a la fuerza. El fuerte chasquido de la madera resonó en el pasillo mientras los tres entraban en la habitación. Una tenue piedra luminosa iluminaba la habitación. El mobiliario indicaba que era una de las muchas salas de estar del palacio. Helena marchaba hacia la pared del fondo, donde varias armas ornamentales estaban en exhibición. Parecían exóticas, y ella tomó una alabarda, una aguja de infantería. Probó el asta antes de asentir para sí misma. Silp tomó una cimitarra con un pomo de oro decorado con zafiros.
Ella revisó la hoja antes de asentir, y Constantin asumió que las armas habían sido regalos para los emperadores a lo largo de los siglos. Esta no sería la única sala de exhibición de este tipo en el palacio. Ahora mejor armados, regresaron al pasillo. Parecía que estaban a cierta distancia del conflicto, y Constantin sabía que su tiempo era limitado. Se detuvo en una puerta que emitía una luz fuerte por debajo del borde inferior. También estaba cerrada con llave, y Elena estaba a punto de forzarla cuando Constantin levantó la mano. Estaba desesperadamente bajo de Aether, pero estaba familiarizado con el estilo de la cerradura. Un empuje de Aether, y la puerta se liberó, abriéndose libremente. Entró para ver una hilera de sirvientes acurrucados en el lado opuesto de la habitación, todos petrificados. Constantin no podía creer su suerte. Elena estaba preparada para irse, disgustada. ¿Dónde está el centurión Sergius? Bramó Constantin con autoridad. Nadie respondió, así que intentó una amenaza. Si uno de ustedes nos lleva al centurión Sergius, todos pueden vivir. ¿Va a matarlo? Preguntó una joven sumisa desde la parte trasera del grupo. Había un hilo de esperanza en su voz, y Constantin supo que había encontrado una guía. No pasó mucho tiempo antes de que los tres siguieran a la mujer a través de los pasajes de servicio, subiendo escaleras y bajando pasillos sin usar. La chica prácticamente corría, temiendo que uno de los demás enviara una advertencia o que un legionario imperial los interceptara. Se detuvo abruptamente, sin aliento. Una izquierda aquí y luego la puerta al final del corredor es la cámara del canciller supremo. Ha estado quedándose allí, pero no sé si está allí ahora. Normalmente hay 2 legionarios haciendo guardia. ¿Hay algún otro lugar donde pueda estar? Presionó Constantin. Los ojos de la joven sirvienta estaban salvajes de miedo mientras negaba con la cabeza. Ve a esconderte, y no salgas por mucho tiempo. Constantin miró a sus 2 compañeras y asintió. Se asomó a la esquina y vio a un legionario y un sabueso haciendo guardia. Ellos también lo notaron. El sabueso se giró y entró en la habitación, dejando al legionario solo. Constantin no dudó y cargó. Elena estaba a su izquierda y Silpa a su derecha, pero mucho más lenta. El legionario apoyó su escudo corporal en el suelo y preparó su espada. El hombre era un tonto. Constantin corrió a toda velocidad hacia el legionario. Sus espadas rebotaron entre sí, y luego el peso corporal de Constantin golpeó el escudo, obligando al soldado a retroceder contra la puerta. Con su escudo inmovilizándolo, la aguja de Elena tuvo un camino despejado hacia el rostro del hombre. Logró girar la cabeza a tiempo para que la aguja se deslizara de su casco y se clavara en la puerta. Pero ahora estaba mirando en la otra dirección, y la hoja de Silb lo remató. Constantin recibió un chorro de sangre en la cara mientras ella extraía la cimitarra. Constantin apartó el cuerpo y fue hacia la puerta. No estaba cerrada con llave, y la abrió, esperando tener que rodar para evitar un ataque, pero ningún ataque llegó. Las paredes de la ornamentada habitación estaban llenas de pinturas. Un movimiento a su derecha lo hizo esquivar en esa dirección. Reconoció al sabueso, Hércules, como uno de los segundos de confianza de Sergius. Un hombre repugnante si alguna vez lo hubo. Constantin había escuchado rumores de que torturaba y violaba a sus víctimas cuando era enviado a misiones de asesinato. Le estaría haciendo un servicio al imperio al eliminarlo. La puerta detrás de él se abrió, revelando su objetivo. El centurión regordete Sergius estaba listo con un escudo rúnico y una hoja. El reconocimiento y la sorpresa parpadearon en sus rasgos. Constantin. Deberías haberte quedado debajo de la roca que te escondía. Los ojos de Sergius se dirigieron a la mujer apenas blindada a su lado mientras evaluaba sus probabilidades. Sergius tensó su agarre en la espada. Constantin dudaba que practicara mucho ya. Había consumido su parte de esencias en su tiempo, pero aún así necesitabas practicar regularmente para que la memoria muscular viniera naturalmente. Dándose cuenta de quiénes eran las mujeres, Sergius escupió. Veo que fuiste responsable de que los prisioneros escaparan. No importará. Probablemente ya estén todos muertos. Como lo estarás tú en breve. Constantin sonrió maliciosamente. En un tono más tranquilizador, Sergius respondió. Estoy seguro de que Octavian puede encontrarte un lugar. Quizás quieres tomar el mando de los sabuesos occidentales. Su oferta vacía fue recibida con Constantin corriendo hacia adelante. Hércules se movió para interceptarlo, pero fue enganchado por la aguja de Elena, lo que le dio a Constantin espacio para rodear y enfrentar a Sergius. La espada de Constantin sonó contra el escudo, su brazo se entumeció al instante. Retrocedió furiosamente para evitar el golpe de la hoja de Sergius. Cambió su hoja a su otra mano y maldijo.
Por supuesto que Sergius estaría blandiendo artefactos del repositorio. Si perdía el uso de su otra mano, estaba muerto. Al menos las dos legionarias mantenían a Hércules ocupado. Rodeó a Sergius, con un brazo casi inútil por el hechizo de rebote en el escudo. La hoja forjada en mazmorra que Sergius blandía era probablemente especial también. Constantin sabía que no iba a ganar esta pelea. Después de un círculo completo, se giró y se lanzó a la espalda de Hércules, apuntando al tendón de la corva. Sergius se apresuró a intervenir, pero era demasiado tarde. Constantin no hizo mucho daño, pero incluso una lesión menor en un tendón de la corva en una pelea podría inclinar las probabilidades. Silp y Helena presionaron su ventaja mientras Constantin arrojaba su espada al Sergius que cargaba. La espada rebotó violentamente en su escudo, haciéndose añicos al impactar contra la pared. El escudo funcionó más de una vez. Constantin sacó un cuchillo y adoptó una postura defensiva. Hércules gritó y luego gorgojeó, pero los ojos de Constantin estaban fijos en Sergius. El raspado de botas le dijo a Constantin que las mujeres estaban dando un amplio rodeo. Sergius estaba retrocediendo, probablemente deseando haber mantenido más hombres para proteger su cámara. Se arriesgó a echar un vistazo a sus compañeras. Silp estaba sangrando por un corte largo en su brazo malo, y Helena tenía un corte menor por encima de la rodilla. Ella le entregó la espada de Hércules. Juntos, rodearon al sudoroso Sergius. ¿Quieres el tesoro? ¿Miles de monedas de oro? ¿O tal vez todos los artefactos que puedas llevar? Él retrocedió hacia la habitación por la que había salido. Constantin rodeó y bloqueó su escape. La sensación comenzó a volver a su brazo entumecido, así que tal vez no lo había perdido después de todo. Este día no hacía más que mejorar. Sergius intentó convencer a Helena o a Silp de que se volvieran contra Constantin, pero las palabras murieron al ser pronunciadas. Constantin presionó a Sergius, dándole a Helena una apertura con el largo alcance de su aguja. Descubrieron que la hoja forjada en mazmorra emitía un arco de rayo al asestar un golpe. El crujido de un trueno obligó a Helena a soltar su arma mientras sus manos humeaban, y se quedó momentáneamente aturdida. Protegieron a Helena mientras se recuperaba. Sergius entró en pánico e intentó romper su círculo, pero no pudo sin exponerse. Fue Constantin quien le dio el primer golpe en el hombro a Sergius, causando que un escudo de Aether se encendiera. Esto también le dio a Sergius la oportunidad de correr hacia la salida. Hilda estaba justo afuera de la puerta, de vuelta en su cuerpo regordete y mayor y vestida con ropa de sirviente. Sergius no pensó que la anciana gorda fuera una amenaza y nunca vio venir el golpe. Un estilete le perforó el ojo y se agarró a él momentáneamente antes de que su cerebro se diera cuenta de que estaba muerto. Al ver a Sergius muerto, Hilda le dio un asentimiento satisfecho a Constantin. ¿Volviste por mí?, preguntó Constantin con sorpresa. Mi pariente está libre del palacio, y pensé en pasar a verte. Puedo ayudarte a salir de los terrenos del palacio si quieres, pero el sol está saliendo, así que tenemos que movernos pronto, ofreció ella con una sonrisa maternal practicada. Constantin consideró la oferta antes de asentir. Constantin revisó rápidamente el cuerpo de Sergius, tomando la pequeña bolsa de monedas y entregando pociones curativas a cada mujer. Guardó otras dos para sí mismo. Silp recogió el escudo rúnico y lo inspeccionó. Necesitas poder controlar tu Aether para usar eso, aconsejó Constantin. Puedo cargar una piedra luminosa, dijo Silp, y Constantin se encogió de hombros. Ya se había enfundado la hoja forjada en mazmorra en su cadera como su premio. En la habitación interior de las cámaras había un estudio, y una serie de artefactos grandes yacían sobre la mesa. Todos eran demasiado grandes para llevar, pero reconoció uno. La tetera de bronce de almas descansaba aparte de ellos, sentada inocuamente en un estante de libros. Si iba a tomar algo, sería esto, para evitar que Octavian saqueara Caelora. Tenía muchas abolladuras de su exploración de la ciudad y el laberinto centelleante. Docenas de libros estaban abiertos. Algunos eran textos y otros eran libros de envío de mensajes para los sabuesos de Sergius. Todavía no sabía la clave y no le importaba sacarlos del palacio. Se dirigió a las mujeres. Tomen lo que quieran, pero deberíamos abandonar los terrenos antes del amanecer. Nuestra guía afuera está ansiosa. ¿A dónde planean ir?, preguntó Constantin casualmente mientras se preparaban para salir de las cámaras del canciller. Las mujeres se miraron, y Helena habló. Cuando nos capturaron, íbamos camino a Tegairosia. Pero Eric dijo que Graney en el Gran Ducado de Manch era agradable en esta época del año. Constantin hizo una pausa y murmuró para sí mismo. ¿Lo dijo?